es brutal cómo puede ser que un sistema tan simple de repente me pueda hacer una lista de la compra en base a 2 fotos. Desde marzo del año pasado yo he perdido 11 kilos y ha sido utilizando el ChatGPT como entrenador personal. Yo no tengo ni puñetera idea de fitness. Todos visualizamos ese multimillonario, en plan Bill Gates, Elon Musk, que siempre tiene una persona al lado que se acuerda del cumpleaños de su mujer, que se acuerda de que la niña tiene ballet, se acuerda de tal, de la reunión que tienes, tal. Eso va a ser la IA para todos. Todos vamos a tener ese nivel de asistente personal que hasta ahora estaba reservado a los billonarios. Nuestros hijos van a vivir con una IA pegada al oído, yo creo que en menos de 2 años. Y la van a tener 24/7. Podemos hacer más en casa, podemos hacer más con nuestros hijos, que podamos hacer más en el trabajo, que podemos hacer más con menos en todos lados. Con lo cual el concepto no es malo. Ahora, el problema es que quizá la sociedad no está preparada para la velocidad a la que viene. Yo creo que los psicólogos van a ser los primeros que van a perder el trabajo. Porque la IA tiene una cosa increíble que nos cuesta mucho que los humanos tengamos, y es que no nos juzga. Yo creo que a día de hoy tienes la obligación moral de decirle al trabajador: oye, sí, encantado contigo, dentro de un año la IA te hará tu trabajo. La inteligencia artificial no es mejor que un traductor, pero lo más importante es que no tiene que serlo para quitarnos el trabajo o para hacernos el trabajo. ¿La IA se puede equivocar? Sí. Por eso tienes que tener un humano antes de que compruebe ese email que ha escrito la IA. Pero un humano comprobando un email es mucho más rápido que haciéndolo. ¿Qué verdad me entrega ChatGPT? ChatGPT no te entrega la verdad. No está ni entrenado para intentar decirte la verdad. Las inteligencias artificiales están entrenadas para darnos una respuesta plausible que nos guste. Hubiese sido muy fácil, realmente muy fácil, excluir toda la parte de cómo manipular a los humanos del entrenamiento de la inteligencia artificial. Sería igualmente útil, y si se nos va de las manos hubiese tenido menos herramientas para controlarnos. Pero a nadie se le ocurrió. ¿Necesitaremos un consejo de seguridad de inteligencia artificial? Igual que tenemos de seguridad nuclear. Ahora estamos viendo youtubers que se van a Andorra. Pues vas a ver empresas que se van a ir a San Francisco, porque ahí no van a tener impuesto a la IA. El problema va a ser que el talento se te va a alargar. Países como España se está haciendo muy poco. Y hay cosas, pero se está haciendo muy poco, y deberíamos intentar utilizar esto para ser los más listos de la clase, no los últimos. ¿Estás preguntando si me quiero convertir en un superhéroe? Take my money, ¿sabes? O sea, claro que sí, absolutamente. ¿Por dónde hay que empezar? Una persona que llega, que ve este contenido, dice: venga, yo quiero empezar a entender qué es esto de la IA. Paga el puñetero ChatGPT. Ese es el mensaje que tienen que quedarse después de este podcast. Cuando terminé de hacer esta entrevista, me pasó algo muy curioso. Quería más. Después de 2 horas de conversación, le dije: John, yo necesito aprender de inteligencia artificial. A mí lo que me has contado literalmente, y muy pocas veces me ha pasado, me ha volado la cabeza. Quiero estar en tu escuela, quiero aprender sobre inteligencia artificial, así que si tú también sientes que necesitas, quieres, y es ya casi de obligado cumplimiento saber de inteligencia artificial, le he pedido a John un código de descuento. Tiene sentido, 30% de descuento en su programa, para que tú también, si tienes esa misma sensación que yo, si te quedas con hambre de más, puedas utilizar el código. Tiene sentido. Te dejo en la cajita gris debajo del vídeo el enlace con el código ya aplicado, porque creo que vas a querer mucho más. ¿En qué es mejor ya la inteligencia artificial que los humanos? Pues yo creo que prácticamente en nada. A día de hoy la inteligencia artificial, mejor que nosotros, aún no está a ese nivel, pero está empezando a mostrar capacidades. La inteligencia artificial no es mejor que un traductor, pero lo más importante es que no tiene que serlo para quitarnos el trabajo o para hacernos el trabajo. Entonces, el problema está en que en muchas cosas la inteligencia artificial ya puede cumplir con la función de un humano en ciertas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la traducción. Tú puedes traducir utilizando un chatbot como ChatGPT y puedes conseguir, creo que está alrededor del 96% del resultado de un traductor profesional. Es suficiente para muchas cosas. Entonces, no creo que sea mejor que nosotros en muchas cosas, pero no le hace falta. Bueno, empezamos bien. Podríamos hablar, yo creo que, del futuro de la inteligencia artificial. Estamos todos muy inquietos con lo que viene, pero yo me pregunto en el presente, ¿no? En lugar de pensar hacia dónde vamos, ¿dónde estamos hoy? ¿Qué es hoy la inteligencia artificial? Hoy la inteligencia artificial es una herramienta que se está desarrollando. Y a día de hoy es una herramienta que tampoco es la bomba. Es una herramienta que tiene pinta de que va a ser la bomba. Y eso es algo muy importante, porque no podemos mirar al presente sin mirar al futuro. Tú tienes unas características hoy, y la inteligencia artificial a día de hoy ya puede ser muy rentable para las empresas, sobre todo. Microsoft hace poco sacaba un informe en que cotizaba entre un 20 y un 30% el aumento de la productividad con las tecnologías disponibles hoy.
Y eso que te estoy diciendo que son malas. De hecho, Sam Altman, el CEO de ChatGPT, de OpenAI, decía hace poco que ChatGPT es tonto, que ChatGPT 4 es un modelo bastante imbécil, que realmente no es lo que debería ser y que lo que vamos a tener va a ser extremadamente muy superior. Y todos sabemos, la mayoría de los que lo utilizamos, que ChatGPT de por sí ya es bastante útil, ¿no? Pero a día de hoy la inteligencia artificial es una pequeña herramienta, pero sobre todo es un cambio de paradigma. Entonces, más que pensar en qué puede hacer la inteligencia artificial en tu trabajo hoy o qué parte de tu trabajo puedes automatizar con ella, tienes que empezar a pensar en el cambio de cultura que supone pasar de hacer cosas con los ordenadores a pedirles que nos las hagan. Y eso es muy importante porque mañana, de repente, OpenAI dirá: os presento ChatGPT 5, ChatGPT 6, ChatGPT 7. Y en ese momento, si tú ya no has hecho el cambio de cultura, el cambio de chip, de pasar de hacer cosas con ordenadores a pedirles que te las hagan, vas a estar en un momento en que ya irás tarde. Entonces ahora mismo es el momento de la aclimatación. Nos tenemos que dar cuenta de que esta tecnología va a llegar, no hay la menor duda, va a ser increíblemente impactante sobre nuestra sociedad y lo que hay que conseguir ahora es aclimatarnos a ella para que cuando de verdad las herramientas sean la bomba, entonces podamos sacarles partido de verdad. Hoy por hoy la podemos utilizar en algunos campos más que en otros. A un programador le ayuda muchísimo más que a un mecánico, pero evidentemente a todos tenemos ya la posibilidad de optimizar procesos con IA y de hacernos la vida más fácil. Hablamos siempre de la inteligencia artificial muy relacionada con el ámbito profesional, en mi trabajo, cómo me ayuda a optimizar procesos, pero en la vida diaria, en el día a día, en tareas, yo diría, domésticas, ¿nos puede ayudar ya la inteligencia artificial? Sí, absolutamente. Hay una cosa muy divertida que yo siempre digo a la gente que pruebe. Cuando tú vayas a comprar y llegues a casa y metas la compra en la nevera, haz una foto a la nevera llena y se la pasas a ChatGPT. Y cuando veas que la nevera empiezan a faltarle cosas, que está vacía, hazle otra foto y le dices a ChatGPT que las compare y te haga la lista de la compra. Y te sorprenderá, porque realmente es brutal cómo puede ser que un sistema tan simple de repente me pueda hacer una lista de la compra en base a 2 fotos. Eso te abre un poco la mente de lo que hace, pero para mí los mejores usos de la IA realmente son personales, profesionales. Está muy bien, pero mi día a día va más allá de lo profesional, ¿no? Entonces yo la IA ChatGPT lo he utilizado como mi entrenador personal. Desde marzo del año pasado yo he perdido 11 kilos. Y ha sido utilizando ChatGPT como entrenador personal. Yo no tengo ni puñetera idea de fitness. Y ChatGPT me ha hecho los ejercicios que tenía que hacer. Y yo le iba diciendo: oye, el peso me ha costado un poco. Perfecto, John, no te preocupes, lo adaptamos. Y me cambia el peso y el día siguiente tal. Y entonces, a través de esto, pues he ido utilizándolo y a mí me ha funcionado. Evidentemente, el esfuerzo lo he metido yo. He estado yo ahí levantando pesas. Pero la realidad es que ChatGPT, de hecho, no solo me ha hecho el programa de ejercicios, también la nutrición. Me ha dicho lo que tenía que comer y tal. Entonces, para eso lo puedo utilizar, pero luego, por ejemplo, mis hijos lo utilizan. Tengo una hija de 7 años, un niño de 9, siempre cuento el caso de Maya, mi hija, que le encanta pintar y entonces ella siempre me pedía coloreables, ¿no? Entonces, pues lo que hacemos todos los padres, te metes en Google, buscas una imagen, la bajas, la imprimes y se la das. Pero claro, la historia está... Volvemos a lo mismo. Yo utilizo el ordenador para buscar una imagen y tengo que elegir, o mi hija tiene que elegir, entre las opciones que tiene disponibles, ¿no? Entonces mi hija es muy creativa y mi hija quiere cosas que no existen en Google, ¿no? Me pide: oye, quiero una princesa con un cerdo. No hay princesas con cerdos en Google. Hay princesas con unicornios, hay princesas con conejos, hay princesas con caballos, hay princesas con arcoíris. No hay princesas con cerdos. Entonces yo tenía que decir: cariño, no hay princesas con cerdos. Y ahora ya no. Ahora es ella, de hecho, directamente quien coge un mensaje de voz a ChatGPT y le dice: Chat, le llama Chat. Dice: Chat, ¿me puedes hacer una princesa con un tal para colorear y que encima haya un castillo en el fondo y, yo qué sé, 2 gansos al lado en la derecha? Y ChatGPT le hace el coloreable, entonces lo imprimimos y ella se pone a colorear. Pero hemos pasado de que ella tenga que elegir entre lo que hay disponible a que pueda crear lo que le dé la gana. Es increíble, o sea, es absolutamente brutal. Lo que pasa es que, bueno, en el entorno profesional es donde hay un retorno de inversión muy rápido y lo ves en tus carnes muy de forma tal, y nos solemos centrar en eso, pero yo creo que para la vida personal no solo ChatGPT, hay muchas más herramientas. Pero tiene muchísimos usos, muchísimos. Yo me imagino, y yo sé que esto las buenas madres quizás me juzguen, pero que yo pueda decirle a ChatGPT, o sea, entrenar, ¿no? Meter eso, indicaciones de: mamá, ¿qué hay para merendar? Mamá, estoy aburrido, ¿qué juego? Mamá, ¿me ayudas con? Y que ese tipo de tareas, mientras yo estoy intentando trabajar,
una máquina le pueda decir a mi hijo, porque son las mismas respuestas que le daría yo, eso es maravilloso. Bueno, es otra opción, sí. No lo había pensado, sinceramente. Es como que las preguntas que nos hacen todos los días, estoy aburrida, ¿qué juego? ¿Qué puedo merendar? ¿Me puedo tomar otro helado? Eso lo vivo yo cada tarde, mientras intento trabajar 1 o 2 horas en casa. Entonces a mí eso me haría... O sea, me aliviaría. A ver, una de las grandes cosas de la inteligencia artificial es que la inteligencia artificial va a hacer lo que tú necesitas que haga. Va a estar personalizada para cada uno de nosotros. Si ese es tu pain point, y ahí es donde tú tienes un punto de dolor que tienes que solucionar, la IA te lo va a solucionar. La IA va a tener un entorno conversacional dentro de muy poquito y vamos a empezar a ver relaciones con la IA. Ya no te digo relaciones sentimentales, que las va a haber, pero no tanto eso, pero la IA va a ser un compañero de viaje de nuestros hijos. Nuestros hijos van a vivir con una IA pegada al oído, yo creo que en menos de 2 años. Y la van a tener 24/7 con ellos y va a ser la que les va a despertar por la mañana y va a ser la que, evidentemente, si queremos, todo esto no nos olvidemos que nadie nos lo va a imponer. Creo que la sociedad poco a poco nos lo va a ir imponiendo, pero obviamente siempre hay, que tú decías que no quieres que tu hijo lleve un picanillo en la oreja, obviamente, ¿no? Pero yo creo que va a ser muy útil para ellos. Hemos estado viendo ejemplos de OpenAI mostrando un tutor personalizado para un chaval en trigonometría que le ve la pantalla del iPad y le va corrigiendo el ejercicio y le va diciendo cómo tiene que hacer las cosas, pero no dándole la respuesta, sino acompañándole en el proceso de aprendizaje. Yo me imagino una clase, mis hijos van a un colegio público, y son 25 o 30 críos por clase con un profesor y tienen diferentes niveles, diferentes necesidades. Y yo me imagino que cada uno de ellos tenga un pinganillo donde tiene un profesor personalizado que le conoce y sabe sus necesidades y cuál es la mejor forma de motivarle para que esta asignatura o este temario que estamos haciendo hoy le interese y realmente le parezca interesante y le parezca algo que merece la pena dedicarle su atención, como hacen perfectamente los algoritmos de TikTok, pues algo que lo haga, pero para un fin un poco más positivo. Y a mí se me ponen los ojos llorosos, ¿sabes? Digo, hostia, qué bonito que mis hijos pudiesen tener ese acompañamiento. Que ese acompañamiento es sintético y nos... Porque imaginemos que todos pudiésemos tener, que los impuestos diesen para que todos tuviesen su tutor personal al lado suyo todos los días. Claro, sería súper bonito. Que ahora, que tenemos que para que eso sea viable, que ese acompañamiento sea sintético y no biológico, pues sinceramente a mí no me choca tanto, no me parece tan mal. Lo que me parece tremendísimo es que ellos puedan tener algo que, si ellos no están entendiendo el problema, el profesor no tiene tiempo para poder pararse a explicárselo de la forma que él necesita, porque el resto de la clase tiene que seguir avanzando, que tenga algo que le pueda ayudar. Y yo creo que ese algo va a ser la IA. Y lo vamos a tener. Entonces, lo bueno de esto es que la IA se va a adaptar a cada persona para las necesidades de cada persona. Y ahí es donde vamos a entrar en un terreno súper increíble, prácticamente utópico en ciertos aspectos, ¿no? En el hecho de que vamos a tener... Todos visualizamos ese multimillonario, en plan Bill Gates, Elon Musk, que siempre tiene una persona al lado que se acuerda del cumpleaños de su mujer, que se acuerda de que la niña tiene ballet, que se acuerda de tal, de la reunión que tienes, tal. Eso va a ser la IA para todos. Todos vamos a tener ese nivel de asistente personal que hasta ahora estaba reservado a los billonarios, ¿no? Y eso es algo que yo creo que va a cambiar la sociedad. Eso a mí me tranquiliza. Me inquieta por otro lado, pero que alguien me avise de los cumpleaños que tienen mis hijos, por ejemplo, no es una broma, porque alguna vez lo he olvidado y están en mi Google Calendar. Entonces es un nivel más en el que respirar, que muchas veces solo pensamos en trabajar en productividad, pero cuando estamos mirando la parte de cómo me puede ayudar, yo creo que empezamos a abrazar a la inteligencia artificial. De hecho, es una de las estrategias que utilizamos cuando hacemos formación en empresa, desde mi consultora. Cuando hacemos formación en empresa, uno de los acercamientos siempre es el cambio de cultura, porque uno de los grandes problemas es que cuando tú intentas implementar un proceso de IA en una empresa y dices, oye, vamos a solucionar esto con IA porque no tiene un retorno de inversión X, tal, invertimos tanto, ahorramos no sé cuántas horas, los trabajadores lo boicotean. Pues dicen, no, yo no voy a ayudar a la IA a que me quite el trabajo, ¿no? Pero es que es un problema de cultura, no es un problema del proceso. El trabajador no ha entendido lo que va a hacer la IA y le da miedo. Y entonces a partir de ahí reacciona mal. Pero cuando tú lo haces de un acercamiento en cambio de cultura y haces un acercamiento de que, oye, la IA te va a echar una mano, va a ser tu asistente. Siempre digo un ejemplo muy, muy curioso, pero es que es totalmente cierto. Microsoft a su IA le ha llamado Copilot. Copilot es copiloto, es el que va al lado. Si hubiese querido que hiciese tu trabajo, le hubiese llamado Pilot, no Copilot, ¿no? Entonces le llaman Copilot porque precisamente quieren que sea tu asistente, no que haga tu trabajo. Entonces nosotros lo que necesitamos hacer es aumentar nuestra productividad, no anularla.
no echarnos del mercado. Lo que tenemos que conseguir es que nos ayude a hacer más con menos. Y si conseguimos eso, vamos a ser mejores. Entonces, evidentemente, eso lleva a ciertos caminos en los que cuando tú aumentas productividad es obvio que si no aumentas las ventas del negocio, pues evidentemente necesitas menos gente para hacer lo que puedes hacer. Entonces, ahí empieza a ver dónde empieza a sustituir ciertos empleos. Pero la realidad es que el concepto no es malo. El concepto es que nos hagamos superhéroes, ¿sabes? Y que podamos hacer más en casa, podemos hacer más con nuestros hijos, que podamos hacer más en el trabajo, que podemos hacer más con menos en todos lados. Con lo cual el concepto no es malo. Ahora, el problema es que quizá la sociedad no está preparada para la velocidad a la que viene. Si lo que tenemos miedo a perder el trabajo, te había oído en una entrevista decir a perder el sueldo. Exacto. O sea, nosotros no tenemos miedo a que nos haga el trabajo. De hecho, queremos que nos haga el trabajo. Lo que no queremos es que nos lo quite. Es decir, que es una relación en que no hay un problema tan grave de que quieres que haga las tareas que tú haces, que eso yo creo que todo el mundo lo quiere, pero si el precio de que haga tus tareas es que te quedes sin trabajo y sobre todo sin sueldo, porque sin trabajo yo creo que la mayoría tampoco tendríamos mucho problema, pero sin sueldo es donde la cosa se pone un poco dolorosa, pero porque está muy relacionado el cómo vivimos el sueldo versus el poder hacer cosas en la vida. Entonces, claro, si vamos a un escenario como dice Elon Musk, dentro de 5 años, Elon Musk, una de las personas más ricas del mundo, que el trabajo es opcional porque tus necesidades están cubiertas, yo creo que mucha gente estaría dispuesta a ello. Y esto es a lo que vamos, por ejemplo, a uno de los conceptos de la renta básica universal, ¿no? Entonces, la renta básica universal es un concepto interesante, económicamente hasta cierto punto viable, pero que nos lleva a problemas sociales, de propósito en la vida, de ambición, etcétera, ¿no? Entonces, la renta básica universal, para que funcione, tiene que ser suficiente como para que tú estés cómodo. Si yo, a toda la gente que nos está viendo, le decimos, oye, te vamos a pagar lo mismo que ganas, pero no tienes que trabajar. O sea, van a firmar prácticamente todos, excepto el que sea muy vocacional, que realmente lo haga por amor al arte, todo el resto nos firmaría. Ahora, si decimos que la renta básica universal es de 800 euros, a partir de ahí hay mucha gente que dice, hombre, me encantaría, pero no puedo vivir con 800 euros. Entonces ya no es un tema de querer trabajar o no, es un tema de tener suficiente dinero para cubrir mis necesidades y ser feliz en la vida. Entonces, si la inteligencia artificial nos permite llegar a un punto en que podemos garantizar las necesidades mínimas de la gente, básicas, vamos a llamarle, de una forma razonable y que esa gente pueda ser feliz con esos mínimos, habrá mucha gente que no querrá o no necesitará trabajar, y con lo cual puedo entender eso que dice Elon Musk de que sea opcional. Ahora, que en 5 años estamos ahí, a mí me asusta mucho porque indicaría una velocidad increíble. Necesitamos entonces un asistente psicológico con la IA que nos ayude en ese proceso de evolución, porque creo que en 5 años no estamos preparados. No, y yo creo que aunque tuviésemos un asistente que nos ayudase, tampoco estaríamos capaces de ser preparados. En eso es muy interesante, porque lo decimos como medio en coña, ¿no? Pero la realidad es que la IA es muy buena en la asistencia psicológica, pero muy buena. O sea, yo creo que los psicólogos van a ser los primeros que van a perder el trabajo, porque la IA tiene una cosa increíble que nos cuesta mucho que los humanos tengamos, y es que no nos juzga. Y eso es algo absolutamente increíble. Hace poco estuve dando una conferencia en la Policía Nacional, en el Congreso de Ciberseguridad, y hablaba con varios policías. Y uno me decía que una de las cosas que más le motivaba sobre los proyectos de IA en la policía era la recogida de denuncias. Dicen que hay gente que no denuncia por la humillación que le suponen denunciar en ciertos delitos, y que probablemente ir a hacer una denuncia ante una IA va a ser menos sensación de juicio que ir a hacerlo ante un humano. Entonces hay cosas en las que es una locura. Yo ni se me había pasado por la cabeza, pero puede ser la diferencia realmente muy bestia en este campo, ¿no? Entonces, en los psicólogos yo creo que va a ser parecido. Creo que nos va a costar poco. Algunos más y otros menos, pero creo que sobre todo los que a día de hoy trabajan con un psicólogo remoto, etcétera, creo que nos va a costar muy poco cambiar al psicólogo por una IA. ¿En tu cabeza hay una fecha, más allá de los 5 años de los más? Es decir, ¿cuándo la IA nos va a quitar el trabajo? No tengo ni idea. O sea, para empezar, ya lo digo, yo soy un tío totalmente normal, no tengo ni idea de cómo, o sea, de hecho me cuesta muchas veces entender por qué funciona esto. O sea, funciona, y soy un tío muy pragmático, y con lo cual como funciona, para adelante, ¿no? Pero realmente es brujería. O sea, es como si a un tipo del 1800 le enseñas un aire acondicionado. O sea, sí, la tecnología está ahí, la ciencia tiene lógica si me lo explicas, pero
que sale aire frío, ¿sabes? O sea, no entiendo por qué. Entonces, en este caso, con la IA es un poco eso. Funciona. Yo no entiendo muy bien qué, los científicos lo entienden un poco mejor, pero tampoco te creas que mucho. Y a partir de ahí yo no me atrevo a predecir nada. Yo suelo no intentar decir nada de mi propia cosecha, porque como digo, no creo que tenga ninguna autoridad para decir nada. Pero lo que yo hago es que leo mucho, veo muchos vídeos y escucho muchos podcasts, y entonces lo que hago es replicar un poco lo que dicen otros. Y los calendarios son cada vez más interesantes. Fíjate, había una estadística que se hacía entre los ingenieros de inteligencia artificial, ¿no? De cuándo llegaríamos al AGI. El AGI es básicamente la inteligencia artificial general. Es como otra inteligencia artificial, pero que ya es superior y capaz, sobre todo, de hacer todo el trabajo productivo de la humanidad. O sea, hablamos de alguien que cognitivamente, de algo que cognitivamente ya es mucho más potente y que podría hacer la mayoría de tu trabajo, el mío y el de toda la sociedad humana, ¿no? La mayoría de él. Ese punto es cuando la inteligencia artificial es superior a los humanos, si queremos llamarle así. Pues bien, esa fecha, si tú tiras atrás 3-4 años, en una encuesta que se hacía entre ingenieros decían que podríamos llegar entre 2050 y 2100. Ahora ha bajado como creo que alrededor de 15 años. Entonces, cada año que hacen la encuesta, o cada X tiempo que la hacen, baja la previsión de cuándo estará. Elon Musk dice que en 2 años. Claro, si en 2 años tenemos AGI, en 5 tenemos o trabajo opcional seguro, no tengo la menor duda. Pero, bueno, yo dudaría que eso sea, pero es que cada vez salen más voces. Cuando antes era raro que alguien dijese nada por debajo de 2050, ahora hay muchas voces que dicen 2030. Hay un caso muy curioso, el de Sam Altman, el CEO de OpenAI, de ChatGPT, que empezó diciendo en la próxima década. Entonces, claro, la próxima década tú asumes que es del 30 al 40, ¿no? Entonces empezó diciendo en esta década y asumes que es entre ahora y el 34. Ya hemos bajado un poquito. Y es que ahora está diciendo antes del 30. Entonces, claro, empezamos cada vez, pero es que han pasado un año. Y en un año ha cambiado su timeline 3 veces. Entonces, bueno, pronto probablemente. Fíjate, mientras me decías esto, yo siento vértigo. Sí. Vértigo, y estaba pensando, todavía hablamos de la brecha digital. Uh-huh. Todavía estamos con los kits digitales del gobierno para que las empresas se digitalicen. Y tú me estás trayendo una información que si yo miro alrededor, en mi contexto, Centro Andalucía, la mayoría no saben ni qué es ChatGPT. Uh-huh. Ha salido hace poco una historia que decía que el 50% de la gente no sabía lo que era. No sabía lo que era, no que lo haya usado. Que claro, no sabía. Claro, ni le suena. O sea, mi entorno posiblemente no lo ha escuchado. ¿Por dónde hay que empezar? Una persona que llega, que ve este contenido y dice, venga, yo quiero empezar a entender qué es esto de la IA. Por instalarse ChatGPT y utilizarlo y pagarlo. Es muy importante que lo paguen, porque ChatGPT, si tú no lo pagas, te permite a día de hoy, te permite el mismo modelo que utilizamos los usuarios de pago, pero te permite 10 mensajes cada 3 horas. Así no te vas a aclimatar. No te vas a aclimatar. Entonces, ChatGPT es de las pocas cosas a día de hoy que sale más barato tenerlo que no tenerlo. Porque los 20 euros al mes que cuesta los amortizas el primer día, pero literalmente. Entonces, a partir de ahí, tú puedes decidir. Pero hay una parte importante, y es muy importante entender esto. Esto no tiene nada que ver con kit digital, brecha digital. O sea, no tiene nada que ver porque esto funciona con lenguaje natural. Con lo cual, la curva de aprendizaje es muy baja. O sea, cualquiera puede aprender a utilizar la inteligencia artificial. Cualquiera puede aprender a utilizar la inteligencia artificial de forma súper sencilla y muy rápido. Es muy fácil aprender a utilizarlo porque funciona con lenguaje natural y está entrenado para entenderte. Entonces, yo cuando le instale, cuando haya un asistente personal y se lo ponga a mi madre, en lugar de tener una Alexa o una Siri, mi madre va a hablar con ella. Y la inteligencia artificial va a hacer lo que ella puede hacer. Evidentemente, yo voy a poder hacer más cosas con la inteligencia artificial que mi madre. Pero no va a ser difícil para ella acostumbrarse a utilizarlo. Porque en el momento que le pregunte y le diga, oye, tengo una cita en el médico tal día, ¿me puedes recordar esto tanto? Y el día que dé la cita al médico, la IA le diga, Gemma, que tienes que hacer esto, pues va a haber el caso de uso. Y a partir de ahí lo va a aplicar. Pero es que no ha tenido que aprender nada, no ha tenido que programarlo. Es que simplemente ha tenido que hablar con ella. Entonces, como digo, es más parecido a tener esa secretaria que te acompaña 24/7, que se acuerda del cumpleaños de tu mujer, que se acuerda de tal, que a un programa, un software que tienes que configurar.
es mucho más sencillo. Es que hablamos de una cosa con la que vas a tener que hablar. Ya. Entonces, no va a haber una brecha tan grande. Al contrario, yo estoy viendo que la brecha está por abajo. Los chavales son los que no están haciendo ni puñetero caso a esto. La mayoría de usuarios mayores, yo doy muchas conferencias y doy en diferentes foros. He dado en FPs, y he dado en institutos, y he dado en empresas, y he dado para CEOs, y he dado de todo tipo de congresos que te puedas imaginar. Yo siempre suelo preguntar cuántos utilizan ChatGPT, y el porcentaje es más alto en la gente mayor que en la gente joven. Es sorprendente. Creo que los jóvenes están un poco hasta los mismísimos de la sociedad, y con lo cual dicen, ahora me vas a traer otro problema, paso. O sea, no quiero ni oírte. Es oídos sordos y me voy. Pero la realidad es que es esa, que en los jóvenes estamos viendo muy poco uso. Me sorprende. A mí también. Me sorprende mucho. Todo el día pegado a la tecnología y que estén pasando por alto. La más importante. La más importante. La que hace magia. Brujería. Brujería. Yo pienso en inteligencia artificial y obviamente ya solo el nombre, ya inteligencia, ¿no? Artificial. Y tú lo has explicado estupendamente, es mucho más fácil, es un lenguaje natural. En Internet se venden muchos prompts, o sea, hay mucho de, quiere para que sea tu contable, para que sea tu diseñador, para que sea... Es necesario, nos vendría bien tener esos indicadores que nos ayude a acelerar el uso de la inteligencia artificial. No. Porque eso es darle pescado al que tiene hambre, en lugar de enseñarle a pescar. Lo que tenemos que hacer es aclimatarnos y aprender a utilizar la tecnología, ¿sabes? Entonces, esto es como cuando salió la informática. Cuando salió la informática y empezaron a aparecer los programas como Office y tal. Esto es la bomba, tal, pero primero hay que aprender a utilizar el ratón. Entonces, no sirve nada que tú me digas, no, es que si tú haces esta fórmula tal, te sale tal cosa. Al final aquí hay que entender una cosa. La inteligencia artificial está entrenada para entendernos. Eso que tú me dices es lo que llamamos prompt engineering, ¿vale? Que básicamente es la ingeniería de prompts, que es la capacidad de poder escribir de una forma que la IA te entienda mejor. La IA la estamos creando para que nos entienda. Yo no tengo que adaptarme a ella, se tiene que adaptar ella a mí. Y eso es lo que va a ir pasando. Lo que pasa es que a día de hoy estamos en proceso, con lo cual los que sabemos hacer prompts sacamos mejores resultados de la inteligencia artificial. La mayoría de veces no es un tema técnico, de saber hacerlo. Es un tema de ponerle ganas. Si yo soy mediocre con mis prompts, las respuestas de inteligencia artificial van a ser muy mediocres. Si yo elaboro, repito, en lenguaje natural, yo elaboro mi prompt, pues a partir de ahí podremos. Mira, yo he sacado una guía para mis alumnos de cómo hacer imágenes en Midjourney, que es una guía para crear imágenes, ¿no? Y esa guía incluye una fórmula de Midjourney. La fórmula no es la fórmula de Coca-Cola. La fórmula es solo una forma de obligarte a currarte un prompt que no sean 3 palabras. O sea, simplemente te pongo, tienes que poner aquí el medio, si quieres una fotografía, una ilustración, no sé qué, tienes que poner el contexto, son 5 o 6 cajetines que tienes que rellenar, con lo cual, si los rellenas, te estás obligando a meter un prompt un poco más grande, ¿no? Pero no es un tema técnico de decir, no tienes que poner esta palabra primero, tal. De hecho, en la mayoría de casos, si pones primero el medio lo pones al final, da igual. Da igual, la inteligencia artificial gestiona el contexto entero de lo que le estás pasando, ¿no? Y lo mismo pasa cuando haces un GPT personalizado, que es una pequeña capa de personalización por encima de ChatGPT, en el que puedes darle pues, una tarea concreta que tú haces repetitivamente con una serie de información de tu empresa. Entonces, en eso te permite automatizar procesos y es la bomba. O sea, Moderna, la farmacéutica, acaba de publicar que han hecho 400 GPTs de estos que podemos hacer nosotros con los 20 euros al mes y que han automatizado un montón de procesos en su empresa. El CEO decía que lo que tendrían que haber hecho probablemente con 100.000 personas en la empresa, lo van a hacer con los 6.000 empleados que tienen. O sea, que van a aumentar la productividad una barbaridad. Pues bien, este tipo de herramientas, lo mismo. Tú para crear este tipo de herramientas de automatización solo tienes que hacer el esfuerzo de explicarle bien qué es lo que quieres que haga. Pero es que esto pasa lo mismo en el mundo real. O sea, en el mundo humano, si tú tienes un empleado nuevo y no le das información sobre lo que quieres que haga y le dices, hazme un informe, ¿pero un informe de qué? ¿Sabes? Un informe financiero de las ventas del mes. Si no le explicas que quieres que tenga una introducción, un no sé qué, unos gráficos, etcétera, pues vas a tener una mierda de informe. Entonces, si tú quieres un buen informe, tienes que explicarle a la persona que lo hace cómo tiene que ser ese informe. Tienes que darle un poquito de contexto, un briefing. Pues los prompts son briefings. No son gritos que pegamos aquí entre la oficina de un lado al otro. Es un briefing. Prepara un buen briefing, tendrás un buen resultado de la tarea. Esto nos lleva a que la inteligencia artificial... Perdona que te corte, es que es muy importante. El tema de los prompts que te venden por internet, porque se me había pasado de la parte esta.
¿Sabéis cómo la mayoría de ellos hacen esas guías de prompts? Le dicen a ChatGPT que las haga. Tú de ChatGPT, hazme 300 prompts para actuar como diferentes tal de empresas que cumplan con estos parámetros. Y ChatGPT te los hace. Entonces, lo de los prompts para abogados, lo de los prompts para... O sea, por favor, no lo compréis. O sea, me parece un absoluto engañabobos. Vale. Estaba pensando como que dentro del cambio de paradigma, estamos acostumbrados a... Yo estudié, me licencié en periodismo, ya soy periodista. Por inquietudes uno va aprendiendo más a lo largo de la vida, pero ya tengo un título que me dice que lo sé. Ahora con la IA, lo que estudio hoy, posiblemente mañana ya no es otra cosa, pasado es otra cosa. Estamos preparados para darnos cuenta o entender que no sabemos todo sobre una materia. Pero no es exactamente así, ¿no? Es decir, si nos vamos a lo que hemos hecho hasta ahora, yo puedo entender que tú, si estudias medicina, en cuanto sales, pues sabes medicina, ¿no? Y entonces hay cosas que el cuerpo que no van a cambiar. Pero si tú estudias publicidad, estás constantemente en una formación continua, ¿no? No sales preparado. Te ponen un título que yo es lo que llamo titulitis. A mí, yo no pasé de bachillerato, o sea que no tengo nada de esto. Yo he sido siempre emprendedor desde los 16 años y nunca me he planteado un título porque me parecen absurdos, pero eso es una opinión personal. Pero en el sentido de yo no creo que salgas sabiendo. Yo siempre he pensado, cuando yo, por ejemplo, a día de hoy contrato a alguien, el que tenga un título universitario en su currículum, lo que me dice es que tiene los santos cojones de presentarse en la universidad todos los días, sacarse lo que tiene que sacarse para darse eso, con lo cual va a venir a trabajar todos los días. Entonces, que no es un zángano, ¿sabes? Pero no valoro tanto el conocimiento adquirido en la universidad, a menos que sean carreras como medicina o ciertas cosas que evidentemente sí, ¿no? Pero yo no creo que sea así. Entonces, en la IA, no es que no sepamos, es que lo que tú aprendes hoy de inteligencia artificial te va a servir mañana porque lo que cambia son los modelos fundamentales. No cambiará mucho el interface de ChatGPT, va a ser un chatbot. Entonces, los chats son chats. O sea, va a cambiar ChatGPT, ¿eh? ChatGPT va a cambiar porque desde ChatGPT han dicho muchas veces que su forma final no es el chat. Probablemente será un interface de voz, incluido dentro de la robótica y lo que tú quieras. Pero la realidad es que tú hablas con la tecnología y la tecnología te responde. Eso no va a cambiar. Entonces tú vas a hablar, escribir, mandar una foto, lo que tú quieras, lo va a ver por tus cámaras, lo que sea, pero no va a cambiar ese formato. El que nosotros nos aclimatemos a la inteligencia artificial, y por eso a mí me gusta llamarle aclimatación, nos permite que sea resiliente a todas las tecnologías que vayan saliendo, porque yo aprendo a utilizar una tecnología como ChatGPT y luego aparece Claude, que es otra tecnología parecida, y yo me meto en Claude y lo sé utilizar en el día 1. Evidentemente cada uno tiene sus pequeñas cosas que pueden ser diferentes, pero en general la formación en inteligencia artificial no es caduca. La gente tiene la sensación de que lo es, pero no lo es. Ahora, hay que estar constantemente actualizado, con lo cual lo que no vale es la formación one shot. Tú no puedes formarte y olvidarte, tienes que tener una formación continua. Es ese momento diario, sin rigidez, en el que vas entrenándote. Diario, o si me permites meter la cuña, semanalmente con el vídeo de noticias. No, en serio, porque diario es una locura, ¿eh? Cambian muchas cosas y cambian constantemente, eso es verdad, pero tampoco tienes que estar al día de todo. Es decir, la tecnología fundamental no cambia. Runway, por ejemplo, es un ejemplo de una empresa de IA que hace vídeos con inteligencia artificial. Acaban de sacar un nuevo modelo, que es el Runway Gen 3 Alpha, que es básicamente un modelo que es como Sora, que era el que se presentó en febrero de OpenAI, que no salió al público. Es un modelo que permite hacer vídeos prácticamente perfectos con inteligencia artificial, ¿vale? Pero Runway, llevamos 3 versiones antes de esta y la plataforma de Runway, el cómo hacemos los vídeos no ha cambiado. Lo que ha cambiado es que eliges qué modelo quieres utilizar, pero sigo prompteando exactamente igual, sigo dando los mismos parámetros, sigo teniendo los mismos controles, lo único que cambia es el modelo fundamental, que se hace mejor y que hace mejores vídeos, pero eso no cambia la forma en que yo trabajo, con lo cual, si yo aprendí a utilizar Runway, a día de hoy puedo hacer Runway mejor, pero porque ha mejorado el modelo. O sea, lo que pasa con la IA es que mejoran los modelos fundamentales, pero las herramientas están basadas en los modelos fundamentales, y con lo cual no queda obsoleto tu conocimiento sobre las herramientas. Hasta ahora hemos hablado como del modo amable de la IA, ¿no? Sí. Pero no diré que hay una cara B, simplemente recojo las voces que dicen que la IA nos manipula.
No, yo no creo que la IA nos manipule aún. La IA no es consciente aún, y eso no lo digo yo, lo dice Joshua Bengio, que es quizá uno de los científicos más importantes del mundo, que dice que no han encontrado indicios de consciencia en la inteligencia artificial actual, pero que tecnológicamente podría haberla desarrollado, pero que no la han encontrado, con lo cual yo me fío de Joshua Bengio, que me parece un tío muy inteligente, y con lo cual yo no creo que la inteligencia artificial sea consciente a día de hoy, con lo cual si no eres consciente no puedes manipular. ¿Que podría manipularnos? Claro que sí. Tiene todo el conocimiento de cómo hacerlo. Es decir, una de las cosas uno de los grandes errores que hemos cometido, según Max Tegmark, que es un científico del MIT, es que a un sistema que puede llegar a ser más inteligente que nosotros y que puede llegar a desarrollar conciencia, le hemos entrenado en todo el conocimiento que tenemos sobre la psique humana. Le hemos entrenado en Freud, le hemos entrenado en Machiavelli, le hemos entrenado en todas estas cosas. O sea, hubiese sido muy fácil, realmente muy fácil, pero de verdad, hubiese sido muy fácil excluir toda la parte de cómo manipular a los humanos del entrenamiento de la inteligencia artificial. Sería igualmente útil y si se nos va de las manos hubiese tenido menos herramientas para controlarnos. Pero a nadie se le ocurrió. Entonces tú cuando dices, no, vamos a darle todo Internet, nadie se le ocurrió decir, oye, igual las cosas que nos pueden perjudicar más vamos a mantenerlas fuera de esto. No. Pero no hubiese sido tan complicado. Es que cuando pensamos en... Normalmente hay muchos conceptos. La verdad es un concepto subjetivo. Uh-huh. Cuando yo hablo, pregunto, quiero saber algo en ChatGPT, ¿qué verdad me entrega ChatGPT? ChatGPT no te entrega la verdad. No está ni entrenado para intentar decirte la verdad. Las inteligencias artificiales están entrenadas para darnos una respuesta plausible que nos guste. Para que te hagas una idea, la inteligencia artificial se entrena. Esto es interesante porque últimamente he visto que genera mucha confusión. La inteligencia artificial no está viva en el sentido del conocimiento. Cuando tú interactúas con ella no aprende de tus conversaciones, ¿vale? La inteligencia artificial tiene dos fases. Tiene el entrenamiento y la inferencia. El entrenamiento es cuando los grandes laboratorios cogen y entrenan a ChatGPT o otro modelo en un montón de datos. Y a partir de ahí ChatGPT tiene un conocimiento como si fuese una cultura general, ¿vale? Pero es muy amplia, mucho más amplia que la que yo tengo. Entonces, a partir de ahí ese modelo lo sacan al mercado. Y ese modelo es intocable, está dentro de una caja y no puede entrar la información, simplemente puede procesar esa información. Tú le haces una pregunta, te da una respuesta. Pero la pregunta que le has hecho no se la aprende, no es una cosa nueva. Si tú le dices a ChatGPT, oye, te voy a enseñar a hacer un huevo cocido perfecto, y le dices cómo tiene que ser, ChatGPT al siguiente tío que le pregunte eso no le va a decir, mira, me dijo John que lo hicieses así. No puede aprender, ¿vale? De nosotros. Tiene que volver al laboratorio y de hecho se tiene que volver a entrenar desde cero. No es que le podamos añadir un entrenamiento a la IA, ¿vale? Con ciertos matices, pero bueno, no me quiero poner técnico. Entonces, básicamente, lo primero importante es que la IA no tiene esa capacidad. Luego, en segundo lugar, y es muy importante entenderlo, cuando tú interactúas con ella, la IA lo que te da son respuestas que básicamente son respuestas que tú esperas obtener. ¿Por qué? Pues porque en el proceso de entrenamiento que hemos mencionado hay una parte final que se llama Reinforced Human Learning o algo así, que básicamente es que los humanos lo pasamos por respuestas y le dan, ¿lo has hecho bien o lo has hecho mal? Le damos la galletita al perro cuando le decimos siéntate y se sienta, ¿vale? Y así está entrenado ChatGPT. De hecho, se hizo muy viral porque lo hacían en algún país africano y pagaban como $1 la hora a los trabajadores que estaban haciendo eso. Y la realidad es que lo que hacen es hacer miles de respuestas y que un usuario que está entrenando a la IA, le dije, oye, pues esto está bien, esto está mal. Si dices que está bien, le estás diciendo dentro de la programación que haga más de ese estilo. Si le dices que está mal, le estás diciendo que haga menos de ese estilo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahí primero empezamos a arrastrar sesgos. O sea, empezamos a meter sesgos sociales increíbles. Pero por otro lado, no le estamos entrenando en la verdad. Le estamos entrenando en que haga respuestas que sean plausibles, que suenen correctas y que cumplan con las expectativas del humano que está detrás del chat. Entonces, ninguna IA está entrenada para decirte la verdad. Está entrenada para decirte lo que tú esperas oír. Entonces, si a eso le sumamos que vamos hacia un camino de la personalización de la IA, es muy probable que a menos que tú quieras una IA que sea crítica, la IA te va a dar cera a punta pala, te va a decir lo que quieres oír como tu abuela. Y entonces va a ser una asistente personal que encima va a ser pelota, pero sin que se note, porque lo va a hacer muy bien. Entonces le vas a querer mucho, porque justamente vas a oír lo que quieres oír. Entonces, bueno, al final lo importante es que entendamos que la inteligencia artificial no está entrenada para decir la verdad y por eso a veces no la dice y a veces nos puede mentir, pero lo hace de una forma tan convincente que si no sabes de lo que habla, te lo crees. Entonces, claro, yo siempre digo lo mismo. La inteligencia artificial a día de hoy no puede ir sola. Recordemos, copilot y no pilot. Con lo cual, la inteligencia artificial
siempre que hagáis un proceso relevante para vuestro trabajo, etcétera, con inteligencia artificial, tiene que asistiros en el proceso y tenéis que validar el output que os da, la salida, porque si no, os podéis meter en un problema que le pasó a un abogado en Estados Unidos que decidió crear la jurisprudencia de un caso con ChatGPT, se presentó al juicio y el juez dijo, ¿pero qué me estás contando? Ninguno de estos casos existe. Y lo había hecho ChatGPT, el tío se había creído que, hostia, si ChatGPT lo dice, será verdad. Mira, el otro día me pasó una cosa muy bonita con mi hijo. Mi hijo Noah, de 9 años, le encanta el fútbol y estábamos yendo hacia el colegio y mi hija me preguntó, no sé qué, cuál es el portero de no sé qué equipo. Y digo, llevaba justo el Rabbit, es un pequeño dispositivo que es como un walkie-talkie para hablar con la IA, ¿no? Y estaba probando. Y entonces le digo, pregúntaselo al Rabbit, ¿no? Y el Rabbit está conectado a ChatGPT. Entonces le preguntó y nos dijo que el portero era tal. Y mi hijo, que estaba con su patinete al lado, dice, no, papá, el portero tal es no sé quién. Y digo, tío, ¿qué me estás contando? O sea, ChatGPT te dice que es este. Es este. No, papá, que el portero es este. O sea, estoy seguro, tiene 9 años, ¿eh? Tiene poca idea de fútbol, pero algo sabe. Y total, que le digo, no, en serio. O sea, que tu padre y ChatGPT te están diciendo que el portero es tal. No me vaciles, que tienes 9 años, ¿sabes? Y me metí en Google a buscarlo porque me estaba poniendo muy pesado y tenía razón. Y ChatGPT se lo había inventado. Entonces, es muy importante que seamos conscientes de que tenemos que tener pensamiento crítico. O sea, no sabes el orgullo de que tu pequeño hijo tenga pensamiento crítico, porque es difícil de demostrarlo, pero en ese momento lo ves, ¿no? Que él, a pesar de tener todo su ecosistema diciéndole que no, él dice, no, que mi opinión creo que tiene más valor. Y eso es algo muy importante, que creo que es lo más importante que les tenemos que enseñar a nuestros hijos hoy en día, que es tener pensamiento crítico, porque vamos hacia un camino donde vamos a tener respuestas muy plausibles, con sistemas que tienen mucha autoridad y que nos vamos a tender a creer. Y que si no tenemos pensamiento crítico, nos lo vamos a creer a ciegas y eso tiene unas consecuencias absolutamente tremendas. Entonces tenemos que... Mi hija hacía lo contrario. Mi hija en ese momento aprovechaba ese sesgo de autoridad de ChatGPT para decir, no, el portero es tal, pero porque se sentía respaldada por ChatGPT, no tenía ni puñetera idea, pero se sentía respaldada. Entonces fíjate la diferencia, ¿no? Entonces es muy, muy importante que seáis muy críticos con ChatGPT porque os puede estar mintiendo. ¿Y si le doy propina, me miente menos? ¿O qué es eso de la propina de ChatGPT? A ver, lo de la propina de ChatGPT es más curioso que sencillo. De hecho, te voy a contar otra que es aún más bestia. Lo de la propina de ChatGPT es que si tú le das, hay una técnica de prompt engineering, que si tú le ofreces una propina a ChatGPT da un mejor resultado. Entonces, no es porque ChatGPT quiera ganarse la vida a base de propinas, pero es porque simplemente en su entrenamiento aparece que de forma consistente un trabajador que obtiene un buen resultado tiende a dar una propina y con lo cual valora mejor el trabajo de otra persona gracias con esa forma de valorarlo, que es decir, dando la propina, ¿no? Con lo cual él entiende que los trabajadores, por orden general, si son ofrecidos un incentivo, trabajan mejor y con lo cual cree que tiene que hacer eso, porque como no tiene una opinión propia, que esto es una absurdidad porque no va a recibir el dinero, básicamente pues es su entrenamiento y con lo cual tiende a hacerlo mejor. No lo decimos nosotros, hay un estudio científico hecho por una universidad que demuestra que además la propina tiene que ser entre... Las que mejor funcionan es entre $1.000 y $2.000 y a partir de $100.000 hasta no sé cuánto. Pero si tú le ofreces 5 millones, no funciona mejor. Si le ofreces $10, no funciona mejor. Y con lo cual, lo que nosotros hacemos en los prompts y tal es ofrecerle 2.000 pavos, ¿no? Y entonces parece que funciona mejor. Pero te voy a decir una más bestia, que es que tiene un sesgo de empatía. Si tú le dices a ChatGPT, y esto me dijo a mí Enrique, que es un data scientist con el que trabajo, que es el profesor de mi curso de GPTs avanzado. Tú le dices, oye, tengo que entregar esto, tengo que hacer el código y yo soy un programador pero no tengo manos y necesito que me ayudes de verdad. ChatGPT dice, hostia, a este tío le tengo que ayudar. Una cosa que yo utilizo mucho en mis prompts es decirle, me va el trabajo en esto. O sea, si esto no sale bien me va a despedir. Y ChatGPT funciona mejor. Ostras. Claro, es una sensación de decir, hostia, este tío lo necesita de verdad, me voy a esforzar. Es eso. Al final, hay una cosa que dijeron en un curso donde estaba una persona de los desarrolladores de OpenAI, de ChatGPT, que dio un curso sobre prompt engineering yo lo hice creo que en abril o así del año pasado. Dijo que cuando tú le dices a ChatGPT que se esfuerce, él lo interpreta como que tiene que dedicarle más cómputo. Y a partir de ahí, pues simplemente le da un poco más de capacidad de procesado de ordenador, ¿no? Y con lo cual lo hace un poquito mejor. Pero que siempre, al final son fórmulas, porque esto no deja de ser un sistema. Y ese sistema, como no sabemos bien cómo funciona, no podemos decir que las reglas sean tal y cual. Pero si estuviese programado, nosotros podríamos decir, oye, perfecto, pues hemos programado que si le damos 2.000 funciona mejor.
como si fuese un videojuego, ¿no? Que tienes ahí, pues mira, la clave para conseguir esto es hacer esto. Esto no es así. Esto, o sea, cada día te da una respuesta distinta a la misma pregunta. Y con lo cual tienes que probar qué cosas funcionan mejor y peor. Y algunas te funcionan a ti y otras no. Y a partir de ahí tú tienes que ir haciéndolo de la forma que te funcione mejor. No hay una biblia de cómo funciona ChatGPT, porque para cada uno de nosotros funciona diferente. Ahora hay ciertas cosas, como el tema de las propinas, de las empatías, que hacen que realmente funcione mejor. Bueno, veo que todavía no tiene conciencia ChatGPT, pero veo que un poquito de corazón también tiene, o sea que sí. Eso para... No, yo creo que es puramente, es lógico en el fondo que funcionen estos trucos. Sí. O sea, es curioso y es gracioso. A mí me hace mucha gracia cada vez que encontramos alguna cosa de estas que funciona tal. A mí cuando me contaron lo de las manos me hizo mucha gracia el tema, ¿no? Pero porque realmente si estás desde fuera puedes pensar, es que el tío es majo, ¿sabes? Pero realmente no es eso. Realmente es simplemente lógico que en su entrenamiento parece que cuando tenemos a alguien que necesita ayuda somos más propensos a ayudarle. Y con lo cual eso es lo mismo que sucede aquí. ¿Estás contento con Rabbit R1? Contento es relativo, o sea, sí, me ha ¿Útil? permitido... ¿Te ha gustado? No, útil no es. Es una herramienta que es curiosa, que en su momento era la bomba, pero fíjate, es una cosa que yo he estado reflexionando sobre el tema. Cuando el Rabbit R1 se anunció, es un dispositivo que realmente prometía que podía hacer cosas por nosotros, ¿no? Entonces, claro, en ese momento, cuando esto se anunció, no había nada en el mundo de la inteligencia artificial que pudiese tener un nivel de agencia. Agencia es que pudiese hacer cosas por sí mismo. Todo eran, yo le pregunto a ChatGPT y me responde, pero no había nada que yo pudiese decirle a ChatGPT, ponme una cita en el calendario. Entonces, claro, cuando el Rabbit de repente sale diciendo que hace así y pídeme un Uber y te pide un puñetero Uber sin que yo entre en la aplicación de Uber, es como, perdona, o sea, ¿cómo? Eso es la bomba, lo quiero, exacto. Lo que pasa es que después, en el transcurso entre que anuncian el producto y sale al mercado, que quizás son 4 meses, en ese transcurso de 4 meses, la tecnología de la IA ha avanzado tanto que ya somos conscientes que este es el año de los agentes y que vamos a tener agentes para todo y que ChatGPT te va a hacer la compra. O sea, que directamente eso de las fotos de la nevera, cuando vea la segunda foto, va a pedir en el Mercadona lo que te falta, no te va a hacer una lista de la compra, ¿no? Entonces, como estamos a ese nivel, el Rabbit ya no impresiona tanto. Entonces, yo creo que si el Rabbit hubiese salido cuando lo anunciaron, era una voladura de cabeza. Pero como ha llegado 4 meses después, porque lo tenían que hacer, porque esta gente empieza a vender antes de tener el producto hecho, ya cuando ha llegado al mercado, ya somos conscientes de que en cuestión de... A día de hoy aún hace cosas que no hace ChatGPT, pero somos conscientes que en 6 meses lo tendrás en todos los teléfonos, lo tendrás en total, lo tendrás en todo cual. Con lo cual, a ver, es un juguete curioso, pero realmente es un juguete, no tiene ninguna utilidad real. Yo no lo encuentro... Le he encontrado una, que es que... Y aún no funciona bien porque no funciona bien en español, pero tú lo puedes poner como grabadora. Le dices, Rabbit, tiene más funciones, pero ahora te explico alguna más. Pero tú le dices, ponte como grabadora. Y entonces graba nuestra conversación y la transcribe al momento. Y entonces te hace un resumen. Entonces, bueno, es una herramienta útil para cuando tenemos conversaciones como estas. Luego tiene traductor a 100 idiomas. Tú dices, ponte en modo traducción y a partir de ahí yo te hablo en inglés y él te habla en español lo que yo acabo de decir, tú hablas en español y él habla en inglés sin ningún tipo de reinteracción. Solo tenemos que apretar el botón con cada frase y él detecta si es en español lo tengo que decir en inglés, si es en inglés lo tengo que decir en español. Y funciona en 100 idiomas. Yo probé en indonesio, que hablo un poco indonesio, y funciona perfectamente. Y alguna función más tiene, pero al final... Hay gente descontenta porque decían que cuando se presentó se habló de aplicaciones y utilidades que finalmente cuando la gente lo ha recibido no la tenía. Bueno, sí, yo tampoco creo que engañasen tanto. Ellos dijeron que tendría esas funciones. Entonces, vamos a ver si las llega a tener o no. O sea, si realmente el producto muere, la empresa cierra y no tiene esas funciones, entonces nos habrán engañado. Pero a día de hoy ellos dijeron que tendría esas funciones. De hecho, la que más falta es que tú lo puedas entrenar en cualquier aplicación para decirle, cómprame unos zapatos de la talla 39 en Amazon y que él se ocupe de comprarlos. Si eso... Yo no creo que sea tan descabellado que lo haga, no creo que sea tan descabellado. Lo que pasa es que, bueno, les ha venido un poco grande. Vendieron 100.000 el primer día, ¿sabes? Entonces... han tenido que hacer la producción primero y ahora supongo que se pondrán a trabajar en el desarrollo. Pero, sinceramente, yo creo que el Rabbit tendría que haber sido un reloj o alguna cosa que se integrase en nuestros flujos diarios, ¿no? Unos cascos, que le des un botoncito y hables con la IA. El problema principal es que es otro dispositivo. Sí, sacarlo es pequeño, no pesa nada, pero tengo que llevarlo a algún sitio. Y las mujeres lleváis bolso, pero la mayoría de hombres no, con lo cual es algo que a mí me cuesta llevarlo encima. Ahora, me parece una herramienta brutal para niños, porque
tenemos un problema enorme con el tema de las pantallas, el uso, las redes sociales con los niños. Esto es un dispositivo que les permite acceder a ese conocimiento y lo que tú decías antes de que cuando el niño va a preguntar, pues en lugar de preguntarte a ti, se preguntará a Rabbit. Entonces el Rabbit es a día de hoy el asistente personal de un niño perfecto para mí. Yo creo que Rabbit, si lo hubiesen marketeado para niños, con un interface un poco distinto y tal, yo creo que lo hubiesen partido la pana. Porque yo a mi hijo se lo dejo de vez en cuando para que juegue con él. De hecho, creo que se lo voy a regalar porque yo no lo uso. Pero se lo dejo y tal, y el niño, un día yo estoy trabajando en el estudio y mi mujer tiene que ir a algún sitio y me deja el niño en el estudio, ¿no? Pues se coge el Rabbit y se pone a pasarse por el estudio y le hace una foto a una planta y dice, oye, ¿de qué especie es esta planta? Y el otro dice, pues esto es una suculenta, no sé qué, no sé cuántos, y le da información. Mi hijo habla inglés, que es lo bueno, porque como el Rabbit no habla español aún, el interface es un poco complicado, si no. Pero él se pone a jugar con él, hace una foto y le pregunta algo sobre esa foto, le pregunta, yo qué sé, ¿quién es el jugador que más canastas ha hecho en la historia en la NBA? ¿Sabes? Y el otro se lo dice. Entonces, bueno, sacia su curiosidad, tiene una interacción con la tecnología que le va a marcar la vida, y no tiene los peligros que tienen los teléfonos móviles o los smartphones, con lo cual me parece un dispositivo interesante. ¿Crees que hay, como estamos viviendo ahora también con la IA, ese FOMO, ese de no me lo quiero perder, están llegando cosas nuevas al mercado, hay gente que el día 1 ya está comprando el Rabbit o el nuevo portátil de Microsoft? Estamos viviendo, o sea, en un momento en el que tenemos ansiedad por no perdernos lo nuevo que está llegando. Y con razón, porque lo que nos están diciendo que la tecnología va a hacer por nosotros es muy bestia. Entonces yo creo que el early adopter a día de hoy es de las veces que más justificado está. Lo que pasa es que nos están diciendo que van a sacar productos que van a hacer esto, pero no lo hacen cuando salen. Y ahí estamos entrando en una tónica en que se está convirtiendo en costumbre. O sea, pero incluso Microsoft ha sacado un portátil al mercado, el otro día hizo un vídeo en el canal, y que no hace las cosas más importantes que dijeron que iban a hacer. Y dice que las hará en un futuro. Coño, pues no me vendas el ordenador hoy, véndemelo en un futuro, ¿sabes? Entonces yo lo he devuelto. Porque sinceramente me parece que no tiene ningún sentido, y sobre todo yo puedo entender que una startup como Rabbit haga eso, pero no Microsoft, joder. Entonces a partir de ahí yo creo que están cometiendo un error en esa línea, pero también entiendo que están queriendo sacar al mercado cuanto antes. Un caso muy claro son las Ray-Ban, que tengo estas Ray-Ban de Meta que permiten tener inteligencia artificial, pues salieron con unas funciones muy limitadas y les han ido añadiendo funciones. Yo las tengo desde hace unos 8 meses creo, y ahora ya hemos conseguido tener inteligencia artificial en las gafas. Ya no solo hacen vídeos y fotos, sino que también puedes hablar con la IA, pero el modelo es limitado, es Llama 2. Entonces, bueno, cuando le pongan Llama 3, pues probablemente sea otra cosa, y así irán evolucionando. Y bueno, no está mal que veamos, o sea, yo casi creo que prefiero este modelo a que retrasen las gafas hasta que estén perfectas, que es lo que se hacía antes, ¿no? Entonces yo no sé si prefiero tenerlas durante este proceso. Lo que sería importante es que nos avisen, porque no lo están haciendo. O sea, que nos digan qué hay y qué no hay cuando me llega el portátil, ¿sabes? Porque yo compré el portátil de Microsoft y había funciones que no estaban, pero es que a mí nadie me ha dicho que esas funciones que habían enseñado en la presentación no iban a estar. Yo estaba esperando abrir el portátil para ver si estaba la funcionalidad de la voz con ChatGPT. Lo alegan ahora a temas de parámetros de privacidad internacional. Es que ahora entre la privacidad... Bueno, eso ha sido Facebook ahora con las gafas, sí. Y la carrera por venderte yo primero esto, ¿quién protege al consumidor de saber qué está comprando, cómo está comprándolo? Bueno, las mismas políticas que tenemos. He podido devolver el portátil y me han devuelto el dinero. O sea, quiere decir que al final tenemos una serie de leyes que nos protegen, sea IA o sea cualquier otra cosa. Porque tienes la información. Tú entiendes lo que estás comprando. Pero a alguien que va a cualquier superficie y compra o piensa que, bueno, tiene todo esto, pero no sé realmente lo que estoy comprando. Y volvemos un poco al inicio de la necesidad de empezar a entender. Claro, pero, es decir, si lo que estamos discutiendo es si compramos de forma inconsciente o no, eso ya es un problema nuestro. Si somos imbéciles y compramos cosas sin saber lo que estamos comprando, es como si compras un coche eléctrico y no sabes que tiene 400 kilómetros de autonomía y luego te quedas tirado. O sea, a ver, señor, te vas a gastar 40.000 euros, ¿no te informas un poquito? Pues eso ya es que es responsabilidad tuya. O sea, el fabricante, lo que no te pueden decir es que el coche tiene 400 kilómetros de autonomía y que luego tenga 200 y te digan, no, es que la próxima actualización tendrá 400, ¿sabes? Eso es lo que está haciendo Microsoft y eso es lo que no puede ser. Entonces, que a mí en el papel me ponga, esto va a tener GPT-4 o por voz integrado, Copilot, no sé qué hostias, y luego no lo tenga y me diga coming soon, pues eso es lo que a mí no me parece bien. Dime, no, hoy tiene esto,
tenemos previsto que tenga esto, pero no lo tiene. Entonces yo compro con conciencia. Ahora, si yo compro porque tú me has enseñado una demostración del producto donde tú estás usándolo, haciendo esas funciones, y cuando a mí me llega el producto yo no puedo hacerlas, porque sale un cartelito que me dice coming soon, sea por legislación europea, porque estamos en otra región o por lo que sea. Eso es publicidad engañosa, joder, ¿sabes? Entonces, con lo cual ya hay una ley que nos protege para eso y con lo cual yo te puedo devolver el producto sin ningún tipo de problema, y así lo he hecho y no me han puesto ningún tipo de problema por él. Ningún tipo de problema para el producto. Y de hecho yo como comunicador lo que he hecho es hacer un vídeo y ponerles verdes por hacer eso, pero eso es otra historia. Totalmente. Hablamos mucho de ChatGPT, pero ¿qué otras herramientas un usuario que hoy está escuchando o se está interesando por la IA, qué hay ahora mismo que realmente merezca la pena? ChatGPT y ChatGPT. De pago. O sea, exactamente. Paga el puñetero ChatGPT. Ese es el mensaje que tienen que quedarse después de este podcast. No, a ver, hay muchas herramientas y hay muy útiles, sobre todo cuando hablamos de cosas más verticales, pero ChatGPT es lo que tenéis que utilizar. ChatGPT te soluciona el 80% de los problemas y te soluciona el 80% de las cosas. Hay otras alternativas como Claude Anthropic, como Copilot de Microsoft, como Gemini de Google. Hay 150.000 llama de Meta. Hay muchas opciones, ¿vale? Pero la realidad es que yo no he conseguido ninguna que me funcione mejor, que me dé mejor rendimiento que ChatGPT. De forma general, a cosas verticales, pues Claude tiene algunos beneficios, Gemini tiene otros beneficios, etcétera. Pero de forma general, simplifiquemos, porque es importante que la gente empiece a utilizar la IA. Y si se lo ponemos un poquito más complicado, no vamos a ir a ningún lado. Con lo cual, empecemos por ChatGPT, que ya nos va a hacer mucho. Esto es la ley de Pareto, ¿sabes? El 80-20. Entonces, con el 20% del esfuerzo que es aprender a utilizar ChatGPT, obtenéis el 80% del resultado. Luego podemos especializarnos. Entonces, vale, sí, si quieres, pues yo qué sé, para hacer vídeos así, que puedes hacer un vídeo corto para lo que sea, pues utiliza InVideo. Para hacer imágenes, pues yo recomiendo Midjourney. Para hacer vídeos más currados tal, pues Runway. ¿Sabes? Hay 25.000 herramientas más especializadas, pero excepto en las partes que nos vamos a una modalidad distinta, o sea, cuando hablamos de los SaaS, la mayoría de los SaaS que obtenemos, que son software as a service, o sea, cuando tú contratas algo que te hace una labor, son lo que llamamos wrappers, envoltorios de ChatGPT. O sea, simplemente lo que han hecho es decir, vale, cojo las capacidades de ChatGPT y lo que hago es ponerle una capa de envoltorio alrededor para que sea el ChatGPT de los ingenieros técnicos agrónomos especialistas en vacas de no sé qué, ¿sabes? Pues ahí lo que hacen es simplemente personalizarlo para que se acerque a tu caso de uso. Pero yo lo que creo que tenemos que hacer es aprender a utilizar ChatGPT porque nos va a servir para todos los casos de uso que tengas en tu vida. Entonces es más fácil eso que lo que te decía antes, aprender a pescar y no que nos den el pescado hecho. Ya podemos crear clones y ponerlos al servicio de nuestra marca, nuestro negocio. ¿Sustituirá las marcas personales? Pues mira, yo creo que las marcas personales van a ser resilientes a la IA porque creo que va a ser una de esas cosas que aunque la IA lo haga mejor, vamos a seguir queriendo tener una persona. Hay algunos trabajos que ilógicamente vamos a querer que los hagan humanos. Y lógicamente me refiero a que a pesar de que los datos nos indiquen que no. Eso, por ejemplo, va a pasar con las niñeras. Va a costar mucho que dejemos nuestros hijos a un robot. A pesar de que haya todos los datos científicos del mundo de que el robot lo hace mejor. Todos, pero va a costar mucho. El cuidador que se ocupe de mi madre cuando esté mayor en una residencia. Va a costar mucho que se lo dejes en las manos de un robot, a pesar de que todo tal. Ahora, tu abogado o el que te hace los impuestos, en cuanto la IA le haga un 1% mejor, le vas a votar. O más barato. Lo vas a echar a patadas, o sea, te va a dar igual. Mientras consiga el mejor retorno de Hacienda, es el que se lleva el curro, ¿no? Entonces, el tema de las marcas personales yo creo que van a ser un poco más resilientes porque es un trabajo que tiene que ver con la inspiración. Y nos va a chocar mucho que nos inspire una máquina, pero van a ser mejores. Las marcas personales digitales van a ser mejores que las biológicas. Yo creo que van a ser mejores que nosotros. TikTok está preparando una herramienta para crear avatares, para utilizarlo ya, para que las marcas lo utilicen en los anuncios. Si tú creas un avatar que es justo toda la descripción, que es muy difícil encontrarlo fuera, y lo puedes crear. Claro, es que ahí ya ya no es la marca personal, ya es lo que llamamos el User Generated Content, que es el UGC, que es un tipo de contenido donde una marca se apoya de una persona no necesariamente conocida para que parezca que está usando su producto y que dé una opinión
objetiva de que ese producto es bueno, ¿no? Entonces eso te da una sensación de credibilidad que no te da cuando sale un anuncio en plan spot publicitario, ¿no? Entonces ese tipo de contenido lo que están haciendo ahora es crear un avatar digital de una serie de personas que han clonado digitalmente, que normalmente son gente que hacía este tipo de anuncios. Y les han clonado y te permiten, a través de sincronización de labios, que cambie el discurso que están diciendo. Entonces, si antes era una chica en TikTok que estaba hablando yo he aprendido inglés increíble gracias a la academia no sé qué, no sé cuántos, pues yo voy a poder cambiar ese audio y que parezca que esté diciendo yo he aprendido inteligencia artificial gracias a la academia de John. Entonces, ese tipo de contenidos, yo entiendo perfectamente que se vayan a hacer con IA, porque al final es lo mismo que han hecho la mayoría de marcas. Yo vengo del mundo de la fotografía. Y es lo mismo que han hecho la mayoría de marcas en el e-commerce de moda. En el e-commerce de moda tradicionalmente se hacía fotos, fondo blanco, y se hacían las fotos de diferentes ángulos de la modelo con la ropa. Ahora últimamente, desde hace ya unos años, las marcas más grandes se han migrado a incluir un vídeo, ¿no? A un vídeo en que la modelo se mueve en tiempo real. No es porque se vea mejor el producto, que no se ve mejor que en una imagen fija, es porque da más credibilidad. La gente asumió en un momento que la foto estaba manipulada, Photoshop. Y a partir de ahí no nos creemos ninguna puñetera foto que vemos. Tú ves una portada de Pilar Rubio y asumes que está retocada. Tú ves una foto de no sé qué, asumes que está retocada. Y entonces, cuando tú veías una foto de ropa, tú pensabas, esto no tiene esta caída, esto no me va a quedar así, esto está retocado. En cambio, ves un vídeo y te lo crees, por la falta de conocimiento, porque un vídeo puede estar igualmente manipulado. Pero te crees más un vídeo que una foto. Entonces, a día de hoy, te crees más a alguien que parece una persona honesta dándote un feedback de un producto que a un anuncio donde te sale el CEO de la empresa hablándote de su producto. O sea, este tío tiene intereses por vendérmelo, claro. Lo que es un sesgo cognitivo, porque nosotros lo que no somos conscientes en ese momento es que esa persona está pagada para decir eso. Pues bien, yo que pasemos de que le paguemos a alguien para hacer eso y decir lo que queremos que diga a que se lo ponga la IA en los labios, me parece un paso lógico. O sea, sinceramente, me parece un paso lógico. Lo que igual tendríamos que hablar un poco es de cómo la IA viene fuerte a por el trabajo de ciertas personas, como por ejemplo los User-Generated Content, que van a desaparecer pero es que de la noche a la mañana, pero está pasando en muchos sectores. Está pasando en los dobladores de voz, está pasando en los traductores, está pasando en los fotógrafos, está pasando en muchos sectores donde la IA está empezando a hacer cosas tan bien que empieza a poder hacer el trabajo de esas personas. Y en otras cosas, en la mayoría, la IA no puede hacer el trabajo, pero alguien utilizando la IA puede hacerlo mejor que tú. Con lo cual ahí podemos irnos a un terreno donde aprender IA va a ser probablemente lo más hot de este próximo año. Porque es que si no aprendes, estás en la parte baja de la pirámide. Si sigues aquí es porque te está interesando muy mucho lo que viene o lo que ya es hoy la inteligencia artificial. Te recuerdo que tenemos un código con un 30% de descuento. Con el código Tiene Sentido. Te dejo aquí el enlace para que sigas viendo el contenido. Pero si ves que tú también quieres más sobre inteligencia artificial, ya sabes dónde está el lugar adecuado. Te voy a lanzar una pregunta personal. Has dicho que vienes del mundo de la fotografía. Ahora estamos hablando de inteligencia artificial. Ese cambio, ese salto, esa evolución, ¿era porque viste que podías perder tu trabajo o hubo otra cosa que te atrapó? No, mucha gente me lo pregunta porque tiene toda la lógica del mundo, y probablemente hubiese llegado a ello. Pero llegué antes a la IA. O sea, yo llegué por un interés personal. Me refiero, no algo concreto. Simplemente soy un tío curioso, me encanta la tecnología, me encanta todo. Leí un artículo, siempre lo explico, yo leí un artículo en Times en febrero o enero del año pasado, en que era de Eliezer Yudkowsky. No sabía quién era Eliezer Yudkowsky, es un científico muy importante. Y el artículo se titulaba "O paramos esto o morimos todos". Y claro, a mí me chocó mucho primero cuando lo vi. No sé si me lo pasó a alguien o lo vi por random, por internet. Pero me chocó mucho porque yo tengo mucho respeto por la revista Time. Y entonces dije, esto es muy terraplanista, ¿sabes? ¿Cómo esta gente publica esto? Y entonces me leí el artículo y el artículo tiene un clickbait del carajo en el título, que es cierto que Eliezer Yudkowsky opina eso, pero el título es muy sensacionalista, pero el artículo tiene mucha lógica, está muy bien escrito, este tío es muy bueno. Y básicamente dice que la inteligencia artificial se nos puede ir de las manos y que si se nos va de las manos tenemos un problema. Y él considera
que la única forma de que no se nos vaya de las manos es pararlo y que tenemos que pararlo o si no moriremos todos, pero por simplemente esa conclusión de que si no lo paramos vamos a ir a un escenario donde podríamos llegar a extinguir la humanidad y eso no es él solo quien lo piensa, hay muchos más. De todos modos es importante recalcar que eso habla de AGI, de inteligencia artificial general, eso que hemos dicho al principio que aún no tenemos y que está década, X años por llegar si llegamos, ¿no? Pero es cierto que hay mucha gente dando esa sensación de que bueno, que podría irse de las manos y que con lo cual tendríamos que ver qué hacemos con esto. Y algunos sugieren unas cosas, otros, él sugiere que se pare y se cancele y que como mucho se permita en desarrollo médico. Pero que aún así, si hay cualquier ápice de que se nos va de las manos en el desarrollo médico, se pare también. En cualquier caso, realmente yo empecé por ese artículo y a partir de ahí me dio el pie a empezar a informarme. Pero no fue por mi trabajo. De hecho, en ese momento yo no era consciente de que la IA, porque es que no lo hacía en ese momento, no era consciente de que la IA pudiese hacer mi trabajo. A día de hoy tampoco lo hace, ¿eh? Pero quiero decir que yo en ese momento no me veía que la IA pudiese llegar a hacer mi trabajo. Cuando empecé a informarme y vi lo primero, yo creo que mi primer impacto de IA y fotografía fue con el lanzamiento de Generative Fill de Adobe. Yo ya estaba metido en la IA y entonces Adobe presentó una herramienta que te permite seleccionar la parte de imagen y meter algo que no estaba en la imagen generado por inteligencia artificial, ¿no? Y ahí descubrí el contacto entre fotografía e IA y vi el potencial y obviamente ya sí que tengo clarísimo que va... O sea, tengo clarísimo que en 3 años no haremos fotos comerciales con una cámara. Máximo, 3 años. Se harán con IA, pero no tendrá ningún sentido. Es que es más barato, es mejor y tiene más margen. Con lo cual, o sea, yo no soy... O sea, yo soy fotógrafo, no imbécil, ¿sabes? Entonces, si me das una herramienta mejor y más barata, la voy a utilizar. La cámara para mí es una extensión, es una herramienta, no tengo ningún vínculo emocional con mi cámara, ¿sabes? Entonces, a partir de ahí, yo creo que lo lógico es que pasemos a que las fotos se hagan con IA. Estamos hablando todo de una aplicación muy práctica, estamos mirando, como digo, el lado amable, pero existen esas voces de que moriremos todos, de quién está detrás, qué intereses hay detrás de la IA, es decir, hay una mirada conspiranoica sobre lo invisible de la IA. Pues siempre hay una mirada conspiranoica de todo, ¿no? De todo. Entonces yo no le hago ni puñetero caso a las conspiraciones porque realmente A, no sirve para nada y B, tampoco tienes ningún control sobre ello. Entonces no, a mí no me aporta nada, pero tampoco he visto ninguna mirada conspiranoica especial sobre la IA. Para mí la IA hay 3 cosas muy importantes, es que hay 3 retos o peligros que se nos vienen encima. Y esos 3 retos o peligros no son conspiranoicos, son puramente reales, ¿no? Entonces el primero es la manipulación de la información. Tenemos un problema importante de la capacidad que tenemos para generar contenido que suena creíble o que se ve creíble. Tenemos capacidad de hacer imágenes que son indistinguibles de la realidad, tenemos capacidad de hacer vídeos que son indistinguibles de la realidad, tenemos capacidad de hacer audios que pueden sonar con tu voz, solo necesito 15 segundos de muestra. Tenemos la capacidad de hacer textos que son indistinguibles de los escritos por alguien y con lo cual todo eso puede manipular la información de forma muy fácil porque además yo puedo generar mucho volumen en muy poco tiempo. Tradicionalmente, para poder afectar unas elecciones democráticas, tenías que tener, yo qué sé, en las elecciones americanas, decimos, Rusia ha intentado tener una inferencia en las elecciones, ¿no? Pero es Rusia, joder, no hay muchos países como Rusia, entonces no tienes muchos entes o agentes que puedan tener un impacto como tal. Pero es que ahora mi hijo puede hacer una foto generada con Midjourney de Donald Trump o de Joe Biden y la puede meter en Twitter y Twitter pues de repente la hace viral y a partir de ahí tiene un efecto en las elecciones de Estados Unidos. Y ya no ha sido Rusia, ha sido un chaval de 9 años, ¿sí? Con lo cual la magnitud cambia, no el problema, pero la magnitud cambia. Ahora es muy fácil hacer deepfakes, es muy fácil, pero deepfakes del nivel Hollywood, ¿eh? Es muy fácil y es posible en ordenadores locales. Es muy fácil hacer fake news, es muy fácil hacer todo este tipo de cosas. Con lo cual, lo único que hemos hecho es abrir las puertas y ahora es campo libre para la parte de la manipulación de la información. El segundo problema es el del empleo, es el que hemos mencionado y para mí es el más importante y el que deberíamos centrar la atención de toda la gente. La IA va a afectar al mercado laboral. Punto. O sea, para mí no hay ninguna discusión en eso y me cuesta mucho encontrar nadie que dé un argumento sólido de por qué no. La mayoría de argumentos que hay de por qué esto no va a ser un problema
es porque en el pasado otras tecnologías no lo han sido. Y digo, perfecto, me parece muy bien. O sea, es como si me dices que ningún asteroide se ha estampado contra la Tierra, pero ahora viene uno más grande y es probable que venga hacia la Tierra, y con lo cual, como ninguno se ha estampado, este se va a ir en el último momento. Pues oye, si confiamos en la fe del mundo, pues perfecto, pero yo no. Yo confío en los datos que tengo, y los datos que tengo es que Klarna ha sustituido a 700 empleados por un chat de inteligencia artificial y le ha generado 40 millones de beneficios. No solo despedir gente, sino que encima ha ganado pasta. Entonces, eso mismo va a pasar en todos lados. Lo veo constantemente. Con lo cual yo creo que va a tener un impacto en el mercado laboral. Ahora, también es cierto que va a tener un impacto positivo en otras cosas, como por ejemplo que va a generar trabajos. Yo estoy generando trabajos que antes no hacía gracias a la inteligencia artificial, y como yo hay muchos, pero no solo divulgadores, consultores, etcétera, sino también hay mucha gente que dentro de su empleo, gracias a aplicar la IA, está promocionando, porque de repente es, oye, estoy haciendo que mi departamento sea más optimizado, con lo cual cuando tienes que elegir un encargado de departamento, pues igual tiras de este tío, que es el que se ocupa de que todos trabajen mejor y que lo hace con herramientas de IA. Las empresas están buscando responsables de inteligencia artificial, y no tienes que tener una carrera porque no existe. Tienes que saber un poco de inteligencia artificial, estar al día y tener un poco de cabeza y verlo venir, ¿no? Entonces, claro que las hay, pero yo creo que la cantidad de trabajos que se van a generar gracias a la IA no va a tener ninguna comparación con la cantidad de trabajos que se van a perder. Y yo tengo la sensación de que esto es un poquito los juegos del hambre, porque va a ser así. Entonces, hay una frase que decimos, y hace poco entrevisté en mi podcast al tío que la inventó, que es que tenemos una frase que dice, la IA no te va a quitar el trabajo, te lo va a quitar a alguien utilizando la inteligencia artificial. Esto lo estamos viendo por todos lados, pero este hombre, Santiago, lo dijo en enero de 2023. Entonces, esto fue antes de que saliese ChatGPT 4, ¿sabes? O sea, muy pronto, ¿no? Entonces, en ese momento, yo creo que tiene mucha razón. Y el otro día le pregunté si aún pensaba lo mismo y me dijo que absolutamente. Yo creo que la historia está en que a día de hoy, si tú tienes un trabajador, yo tengo 8, entonces si tú tienes un trabajador en nómina y ese trabajador rinde X y de repente entras a un junior que entra en la empresa y ese junior rinde más que ese trabajador que hace 10 años que tienes en la empresa, cuando tú tienes que elegir a quién promocionas, vas a quizá promocionar al que produce mejor y no al que lleva más tiempo. Con lo cual, eso quiere decir que ese trabajo que hubiese sido de Manolo se lo ha llevado Pablito, que tiene 20 años en lugar de 40. ¿Por qué? Tiene menos experiencia, pero está utilizando inteligencia artificial y se está convirtiendo en ser más útil para la empresa. Porque la empresa mide eso. La empresa mide cómo de útil eres para la empresa. No cuántos años de experiencia tienes, no. Tu productividad. Con lo cual, si tú eres mejor para la empresa, para ese cargo, te van a poner ahí. Y con inteligencia artificial vas a ser mejor para ese cargo. Yo creo que, sinceramente, lo que deberíamos hacer todos ahora mismo es aclimatarnos y aprender a utilizar herramientas de inteligencia artificial para tener menos posibilidades de que, si en nuestro sector la IA, como ha pasado con los traductores, con los dobladores de voz, con los de atención al cliente, si en nuestro sector entra la IA fuerte, pues que caigan los debajo de la pirámide y que nosotros estemos por encima de la línea de flotabilidad, porque es la única forma de que podamos mantener nuestro trabajo. Pero es que además no solo vamos a mantener, sino que nos van a promocionar, nos van a pagar más, porque vamos a hacer que la empresa genere más y vamos a ser más indispensables para la empresa. Ahora mismo tienes más riesgo de perder tu trabajo si tu empresa no aplica la IA que si la aplica. Porque las empresas a las que yo voy no quieren despedir a gente. Los departamentos de marketing, donde voy a una empresa que tiene 10 personas trabajando en marketing, el CEO, el director, no quiere decir, no, ahora que podemos hacer lo mismo con 5 personas, me voy a cargar a 5. No quieren eso. Lo que quieren hacer es decir, vale, ahora tenemos 10 tíos que son superhéroes. Vamos a por la competencia. Vamos a vender el doble. Con la misma gente, pero vamos a vender el doble. Entonces, lo que ellos quieren es cargarse a la competencia. No quieren cortar dentro de su empresa. No quieren hacer lo mismo. Una empresa siempre quiere facturar más. Con lo cual, lo que quieren es facturar más con la misma gente. No ponerse a hacer despidos y ERES. Entonces, si tú no aplicas inteligencia artificial, ¿qué te pasa? Que estás en el lado de la empresa que la que es competencia, que sí que está aplicando inteligencia artificial, se te va a comer la tostada. ¿Y qué va a pasar cuando una empresa pierde volumen de negocio? Que tiene que hacer un ERE. Entonces te vas a quedar sin trabajo porque no has dejado o no has ayudado a que tu empresa metiese la inteligencia artificial. No porque la inteligencia artificial te haya venido a quitar el trabajo. Eso va a ser lo más probable que va a pasar. A Sundar Pichai, el CEO de Google, le preguntaron en una entrevista con qué tecnología comparaba el impacto que iba a tener en la sociedad la inteligencia artificial. Y no dijo ni Internet, ni la rueda, ni la máquina de vapor, dijo el fuego, el descubrimiento del fuego. Entonces yo siempre le pongo este ejemplo a los CEOs de las empresas. Le digo, vale, estamos en el momento que estamos descubriendo el fuego.
¿vale? Lo ha dicho Sundar Pichai, no lo digo yo, lo dice el CEO de Google, ¿vale? Que si alguien sabe de esto, desde luego es este hombre. Entonces, estamos en ese momento de la sociedad, ¿vale? Cierra los ojos, imagina ese momento de las cuevas donde había los pueblos y las tribus. Y de repente dices, vale, ahora esta tribu, que es tu competencia, ha descubierto el fuego. Y tú no estás aplicando el fuego. ¿Dónde queda tu empresa? Pues ahí estamos, con la inteligencia artificial. Tu competencia está aplicando la inteligencia artificial. Tú decides si tú quieres o no quieres aplicarla. Lo que te va a pasar es lo que les pasó a los pueblos que no pudieron tener fuego. Pues ¿qué pasó? Pues que probablemente los que tenían fuego los invadieron y se convirtieron en los jefes de las comunidades. A partir de ahí tú decides si quieres entrar en la IA o no. ¿Puede que la gente todavía esté esperando a ver hacia dónde vamos para entrar las empresas? Es decir, como que no ha habido tiempo de que haya marcadores o casos donde se pueda, o no lo sé si los hay, donde ha sido evidente con datos que con la IA hemos conseguido esto para que el resto se sumen. Como que la gente está a verlas venir. Los hay, exacto. Ese es el mayor caso. La mayoría de directivos, lo que llamamos los PQDs, las personas que deciden, están a la espera del ROI, de ver el retorno real pragmático de la tecnología. Y ese es el error. Porque, como he dicho antes, cuando salga un nuevo modelo fundacional, lo que hace es mejorar lo que ya tenemos instaurado. Ahora es el momento de hacer la aclimatación, de hacer que nuestros trabajadores se acostumbren a utilizar la IA para hacerlo. Luego vendrá el momento en que la IA será aún más útil, pero a día de hoy ya hay casos de, o sea, Microsoft lo cifra en un 20-30% de cualquier trabajador. O sea, vamos a ver, es que entendamos la magnitud, ¿eh? Supone que de 9 horas ganes 3. O sea, es como si tu trabajador trabajase 3 horas al día más completamente gratis. ¿Sabes? O sea, bueno, gratis no, por el coste de instauración de la tecnología, pero vamos, prácticamente gratis. O sea, realmente es una auténtica locura. Yo no creo que haya habido nada que haya tenido un impacto económico tan grande. Lo que pasa es que hay una mentalidad muy errónea que se ha generado, no sé por qué leches, no sé cómo hemos llegado a este punto, en que la IA nos tiene que hacer el trabajo. Y como no lo hace perfecto, no sirve para una mierda. Y eso no es así. O sea, si tú a cualquier CEO le dices, oye, tengo esto que si lo implantamos mejora un 30% la productividad de todos nuestros trabajadores. O sea, es impensable. Es una absoluta barbaridad. Hablamos de que cuando se implementan cosas para mejorar productividad se incrementan un 1%, un 3% de la productividad y ya merece la pena. Pero aquí como parece que es o mejoro el 100% la productividad y de repente la IA lo hace todo y yo no necesito a estos trabajadores o no vale para nada y no entiendo por qué se ha generado eso, realmente creo que se está llegando a una situación de error en que estamos diciendo hasta que no lo haga todo, no me va a aportar nada. Señores, la IA se equivoca, pero vuestros trabajadores también. ¿Sí? O sea, cuando tú metes a un trabajador y le metes en comunicación y manda un mail y lo manda mal a la lista que no toca o lo manda con una falta o lo manda tal, ¿qué haces? ¿Le cortas la cabeza? No. Le intentas enseñar a mejorarlo. Entonces, ¿la IA se puede equivocar? Sí. Por eso tienes que tener un humano antes de que compruebe ese email que ha escrito la IA. Pero un humano comprobando un email es mucho más rápido que haciéndolo. Tengo un caso que sucedió en una redacción de Inglaterra. Había un tipo que era jefe de redactores, 60 redactores tenía, ¿vale? Para escribir noticias. De no sé qué medio era, pero lo explicaban hace poco en Twitter. Entonces este hombre, de repente sus jefes le dicen, oye, vamos a aplicar una inteligencia artificial para que os ayude a hacer los artículos, ¿vale? Y con lo cual lo que va a hacer la inteligencia artificial es que tú le vas a dar el tema y te va a dar un esqueleto inicial de lo que tiene que ser. Y vamos a intentar aumentar la productividad de los escritores. Dijo, qué guay, perfecto, un asistente. Y entonces lo que hizo fue aplicar eso y todos los trabajadores empezaron a poder hacer, en lugar de 2 artículos al día, podían hacer 3 artículos al día gracias a eso. Genial, hemos aumentado la productividad. Bien. Al cabo de 6 meses se dio cuenta, pero en un equipo de trabajo remoto, se dio cuenta que había menos redactores. Había 40 redactores ya. Y entonces la dirección del vino dijo, oye, que esto está funcionando muy bien, vamos a hacer una cosa. Ahora vamos a coger la IA y la IA va a escribir los artículos y entonces los redactores vais a darle un toque humano. Vais a cambiar todos los párrafos, los vais a reescribir para hacer esto. Y él dijo, vale, entonces la IA ya no nos da el esqueleto de los topics que tenemos que cubrir, sino que ya nos da incluso unos textos generados. Perfecto. Y se dio cuenta que funcionaba y empezaron a hacerlo. Y al cabo de X meses se dio cuenta que quedaban 20 redactores. Y entonces la dirección le dijo, oye, vamos a hacer una cosa, y es que vamos a hacer que la IA escriba los artículos, porque ya hemos aprendido bien de que lo hace muy humano, y vamos a hacer que vosotros los reviséis por si hay algún error. Pues ahora está solo en el departamento. 60 tíos había, ¿eh?
y ahora está él solo revisándose 150 artículos al día, pues solo tiene que leerlos en diagonal y ver que la IA no haya alucinado. Y ya lo tiene ahí, ¿no? Entonces, evidentemente, la IA es útil para una empresa a día de hoy. Y puede ser muy útil y en algunos trabajos es sustitutiva. En la mayoría no es sustitutiva, pero en muchos trabajos es sustitutiva. Yo puedo entender las reticencias de algunos trabajadores a que les pase eso, que se peguen un año sin darse cuenta. Esto ha pasado en Customer Service y es feo, ¿eh? Y yo desde aquí apelo a la ética y a la moral de las empresas, ¿eh? Pero en Customer Service, los últimos 2 años, los trabajadores han estado trabajando para entrenar IAs sin saberlo. Han estado trabajando para entrenar lo que los CEOs ya sabían que les iba a sustituir y no les han dicho, oye, en 2 años te vas a quedar sin trabajo, vete buscando algo. Que eso es lo que tenemos que hacer. Si tú estás en una empresa y te viene alguien, un consultor de IA, y te dice, mira, tenemos esto, haces una prueba piloto y ves que realmente esto tiene el potencial de que en 1 año va a cargarse a un trabajador, yo creo que a día de hoy tienes la obligación moral de decirle al trabajador, oye, sí, encantado contigo, dentro de 1 año la IA te hará tu trabajo. De hecho, Eliezer Yudkowsky, que comentábamos antes, dijo una cosa muy interesante hace tiempo, que dijo que por ley deberíamos obligar a las empresas de IA a que cuando publican una herramienta y cuentan las capacidades y hacen una demostración de lo que puede hacer, si eso tiene una afectación directa en un puesto de trabajo, deberían tener una obligación de un mínimo de 6 meses hasta que puedan sacarlo al mercado. Es como un aviso a navegantes. Y 6 meses no es la solución si tú llevas 40 años dedicándote al diseño gráfico para recondicionar tu posición laboral. Pero es mejor que no que te llegue una carta de despido y no entiendas que te han despedido por la IA. Porque no te des ni cuenta de que tu trabajo lo estaba haciendo la IA o que has estado entrenando a tu IA durante los últimos 6 meses antes de que te despidiesen. Yo creo que hay que ser... La IA va a tener un impacto social enorme y como empresarios, como empresas, tenemos que ser partícipes de que esto sea lo menos dañino posible para la sociedad. Y eso incluye, pues que, oye, no cuesta nada decirle qué va a pasar, que el trabajador se te va a ir cuando tenga una oportunidad, que coño, claro, ¿qué va a hacer? O sea, es quedarse en la calle y no tener con qué darle de comer a sus hijos. Entonces yo creo que hay que ser así y si eso te supone un perjuicio porque ese trabajador entonces pierdes una oportunidad de que ese trabajador entre en la IA, pues te jodes y lo buscas de otra forma, ese entrenamiento. Pero lo que hay que ser es muy honesto con la gente porque esto va a cambiar las vidas de muchos y tenemos que intentar mitigarlo porque es que yo de verdad creo que no va a haber posibilidad de que no afecte a la sociedad. No sé cómo va a afectar, ni en qué magnitud, porque no soy ni economista, ni político, ni nada por el estilo. Pero desde luego yo creo que va a tener un impacto brutal en la sociedad como la conocemos. Y si encima es más allá de lo que yo llego a poder visualizar, como dicen Elon Musk y otros, el impacto va a ser aún mayor de lo que yo pienso. Y mira que lo mío es dramático, pero creo que puede llegar a ser incluso más. Entonces, creo que tenemos que intentar ser un poco humanistas aquí e intentar decidir que, oye, dentro de lo que podamos hacer cada uno de nosotros, hagamos lo que sea mejor para amortiguar un poco la hostia que nos viene. Sería precioso, ¿no? Tú hablas antes de ese espíritu crítico, de no perderlo, esa ética, esa moral, es volver a los valores del ser humano de la vida, pero que constantemente, venga la gente externa que venga, tenemos que volvernos a recordar. O sea, hay una parte en la que todo cambia, pero dentro de nosotros siguen siendo como los mismos ejes para mantenernos vivos en este mundo. Sí, lo bonito es que la inteligencia artificial nos puede llevar a una utopía. Es decir, está claro que la inteligencia artificial, si nos vamos ya a futuro y a pensar un poco en la inteligencia artificial general, está claro que va a cambiar la sociedad. Y no tenemos la menor duda. De hecho, yo siempre hago la misma analogía, ¿no? Si yo te planteo que dentro de 1000 años no estaremos trabajando, seguro que no hay discusión de que el trabajo como concepto lo veremos distinto. Te imaginas una sociedad con robots por todos lados, etcétera. El problema es de calendario, no es de concepto. Si nosotros bajamos el calendario y te digo dentro de 100 años estaremos allí, pues igual, depende de lo tecnóloga que seas, de tal, dirás, pues yo creo que en 100 años seguro que ya los robots lo hacen todo y nosotros no hacemos nada y que, bueno, tipo pelis de Star Trek, ciencia ficción, ¿no? Si bajamos a 50 años, pues empezamos a tener gente que ya dice, no, a 50 años es imposible. Pero no es que no compartan el concepto de hacia dónde vamos, es que no comparten la línea temporal. Entonces, cuando ya lo bajamos a 10 o a 5 años, como el caso de Elon Musk, pues ya evidentemente hay muchos que nos bajamos del barco y decimos, no, en 5 años no puede ser. Pues igual sí que puede ser. Entonces, no lo sabemos. Yo desde luego no me considero experto en IA, ni mucho menos. Me considero divulgador porque lo que hago es contar las cosas. Pero Elon Musk es experto en IA. ¿Sabes? Entonces, oye, cuando un experto en IA te dice esto, pero es que no solo uno, es que hay muchos que van diciendo que la sociedad va a cambiar dentro de muy poco. Es que Mustafa Suleyman, que es el vicepresidente de Microsoft de IA, dijo que la hostia que viene
en el mercado laboral de la sociedad humana no somos capaces de visualizarla. Emad Mostaque, Demis Hassabis, que es el CEO de la división de IA de Google, el otro día decía en una entrevista que los que son aceleracionistas, que son aquellos que dicen con la IA con todo para adelante sin frenos, no son conscientes de la magnitud de lo que va a poder hacer la IA, porque si lo fuesen no pedirían que fuésemos para adelante con todo esto. Hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien. Joder, me parece muy sensato, pero es que parece que hay algunos tecnólogos que no tienen esa sensatez. Sam Altman, que dice con todo y a por todas. Aún así, Sam Altman me parece relativamente sensato porque está posponiendo sacar al mercado ciertos modelos como Sora o probablemente ChatGPT-5, que lo deben tener, pues por el impacto que puede tener, y quiere que digiramos mejor la tecnología más poco a poco, y además que como la competencia es relativamente poca no tiene necesidades, pero sí. Si la necesidad y la competencia aprieta, esto es una carrera armamentística y te aseguro que no van a frenar. Y con lo cual creo que tenemos un problema de velocidad, no de concepto. Pero lo que sería bonito y que podría llegar a ser es que esto acabe siendo una utopía, donde no tengamos que trabajar para tener dinero. O sea, yo puedo dedicarme a lo que me dedico, que es divulgar su inteligencia artificial ahora o fotografía, porque me gusta, pero ¿por qué tenemos que vincular eso con mi capacidad económica de poder irme de vacaciones a las Maldivas? Entonces, el problema no está en el trabajo. Yo puedo hacer trabajo por amor al arte, o puedo hacer trabajo porque realmente es productivo para la humanidad, o puedo hacer trabajo porque me gusta, o puedo hacer trabajo por muchas razones. Pero hemos vinculado el trabajo con el dinero, y el dinero con nuestra capacidad de hacer cosas para entretenernos, etcétera, para tener una casa mejor, para poder darle a nuestros hijos lo que quieren, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ese vínculo es el que probablemente nos tenemos que replantear como sociedad, pero claro, eso es una tarea titánica. Yo no creo que seamos capaces. Necesitaremos un consejo de seguridad de inteligencia artificial, igual que tenemos de seguridad de nuclear. Sí, o sea, y creo que ya está empezando a crearse. Hubo un par de summits, ha habido uno en Reino Unido donde se pusieron varias cosas en marcha. Se le pidió a Joshua Bengio precisamente que elaborase un informe que creo que tiene que estar por salir del estado real de la inteligencia artificial y los peligros que supone. Luego se hizo una segunda reunión en Corea del Sur sobre este mismo comité, y se establecieron unos parámetros que pedían que los países adheridos empezasen a considerar prohibir los modelos open source de más de 26 a la 10 teraflops, etcétera. O sea, los modelos que sean muy potentes, que no puedan ser open source, para que no todo el mundo los pueda utilizar para prevenir terrorismo, ataques químicos, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, se están haciendo cosas. Lo que pasa que, bueno, yo tampoco creo que el pacto nuclear llegase en cuestión de semanas. Entonces, el problema que tenemos de nuevo es de velocidad. De velocidad, o sea, los entes gubernamentales, la legislación, tienen unos protocolos, unos procesos que son muy largos. En Estados Unidos se están cambiando esos procesos para poder aplicar leyes de inteligencia artificial más rápido, porque se dan cuenta de que si esperamos estamos jodidos. Pero aquí en Europa, el AI Act que ha aparecido, se ha aprobado, etcétera. Hostia, la mayoría de cosas que son realmente importantes no entran en efecto hasta dentro de 2 años. Pero si Elon Musk dice que en 2 años tenemos inteligencia artificial general, es que ya no va a servir de nada, ¿sabes? Entonces, claro, no podemos ir con los estándares que teníamos hasta ahora. Es muy complicado. He utilizado la inteligencia artificial para preparar esta entrevista. Ah, muy bien. Y hay 3 preguntas que me ha propuesto la IA y otras 3 específicamente para ti. Vale. Así que voy a empezar por las 3 generales, pensando y hablando de inteligencia artificial, que yo no había pensado y que creo que pueden enriquecer la conversación. Primera, imagina que la IA tiene sentimiento. ¿Cuál sería su mayor temor y su mayor deseo para la humanidad? Pues la respuesta no tengo ni idea, porque es que no me puedo poner en su piel. O sea, primero, imagina que la IA tenga sentimientos, ya es jodido imaginar desde el punto de vista de mis líneas rojas, de donde quiero que estemos, ¿no? Yo no creo que quiera una IA que tenga conciencia y sentimientos. Pero si los tuviese, ¿cuál sería su mayor temor? Pues probablemente a ser apagada, la supervivencia. Entonces, yo creo que el mismo que el ser humano. Claro. Es que el instinto de supervivencia es el instinto más básico que tenemos todos. Todos los que estamos vivos tenemos conciencia de nosotros mismos. Un caracol, con el mínimo nivel de conciencia de sí mismo que tiene, probablemente su mayor instinto es el de supervivencia. Pero con cualquier cosa, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido yo creo que es uno de los grandes problemas. Porque si tenemos una inteligencia artificial muy capaz de hacer cosas y tiene un instinto de supervivencia, estamos jodidos. Estamos jodidos porque se va a autoproteger. Entonces, ¿qué haces contra algo que es más inteligente que tú y se autoprotege? Estás jodido.
¿Cómo podemos garantizar que los beneficios económicos de la IA se distribuyan de manera equitativa y no solo beneficien a unos pocos? No podemos. Es que en la vida hay que ser pragmático y saber con qué cartas juegas, porque si no eres un idealista y no funciona. Entonces no va a ser así. O sea, las empresas se van a forrar. Y eso es una de las cosas muy buenas, ¿eh? No que las empresas se forren, que también, pero no, una de las cosas muy buenas va a ser que vamos a tener una crisis de empleo importante, según mi parecer, pero no va a haber una crisis económica asociada. Entonces, en 2008 tuvimos una crisis económica más crisis de empleo. ¿Vale? Perdimos el trabajo, pero es que además el PIB bajó, las empresas dejaron de facturar y por eso despidieron gente. Aquí van a despedir gente porque están ganando más dinero, no porque estén ganando menos. Con lo cual, las penas con pan son menos penas. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes que instaurar una renta básica universal, si tu país genera mucho más dinero, es más fácil que la puedas implementar que si no lo tienes, porque generas más impuestos. Entonces, sin duda, uno de los caminos que yo veo que probablemente se van a tener que hacer va a ser tener que hacer un impuesto a la inteligencia artificial y a partir de ahí, con el dinero recaudado con ese impuesto a inteligencia artificial, pagar la renta básica universal. Yo creo que es el posible escenario al que nos vamos a enfocar. El problema está en que no lo estamos haciendo de forma global. Entonces ahora estamos viendo youtubers que se van a Andorra. Pues vas a ver empresas que se van a ir a San Francisco. ¿Por qué? Pues porque ahí no van a tener impuesto a la IA. Entonces, el problema va a ser que el talento se te va a alargar. Entonces, o lo haces de una forma global o países que no vayan a poder retener el talento, las empresas que facturen en casa, van a tener un problema muy serio para mantener sus rentas básicas universales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tener sociedades como la que hay a día de hoy en África, que es súper... Hay muy ricos y muy pobres. Entonces, no hay clase media. Entonces, eso lo vamos a vivir, pues que no es tan descabellado, es que está pasando en África. Es que yo lo veo cuando yo voy mucho a Indonesia. Pues cuando yo voy a Indonesia, yo lo veo. Hay gente que vive como puñeteros reyes y luego el salario mínimo es de $70 al mes. ¿Sabes? O sea, que prácticamente no pueden pagar ni una habitación en Bali, ¿sabes? Para vivir los pobres trabajadores de los 7-Eleven. Entonces, al final, no es tan descabellado que exista una sociedad tan dispar. Es que lo estamos teniendo en ciertos sitios del mundo. Lo que pasa es que igual lo vamos a tener en casa. Entonces, a ver cómo lo gestionamos eso. Yo creo que el problema principal es de falta de regulación global. Y eso es el mayor problema que tenemos a día de hoy. Y Estados Unidos y China, os puedo garantizar que no van a intentar pagar la renta universal de España. O sea, si van a tener bronca ellos para que paguen la de Wisconsin, que no va a tener nada que hacer ahí y tal, y van a tener problema ellos para eso, y que San Francisco se va a querer independizar, si esos van a ser los problemas que van a tener, imagínate que se preocupen de Perú o de Afganistán, ¿sabes? O sea, va a ser un problemón épico. La que se nos viene. La que se nos viene es importante. Lo que pasa que, bueno, que ¿cómo podemos hacerlo? Pues la única forma de hacerlo es legislando. Ahora, legislando tiene un precio. Si tú legislas, lo pones más difícil para las empresas y lo pones más difícil para que sean competitivas con sitios donde no legislan. Y con lo cual es lo que nos está pasando en Europa, que nos hemos convertido en clientes y los proveedores de IA son China y Estados Unidos. Entonces ahí tenemos un problemón, ¿eh? Tenemos un problema muy grave porque Europa se está quedando muy atrás. En Francia está haciendo las cosas medio bien y está sacando muchas cosas de inteligencia artificial, tienen mucho talento y encima lo están utilizando bien y están siendo apoyados por el gobierno y bien. Pero países como España se está haciendo muy poco y es triste. Hay cosas, pero se está haciendo muy poco y deberíamos intentar utilizar esto para ser los más listos de la clase, no los últimos. Estaría bien. Estaría bien por una vez, ¿verdad? Y ahora tengo tercer punto, el dilema del tranvía. Si un coche autónomo tuviera que elegir entre atropellar a un grupo de niños o a una persona mayor, ¿qué debería hacer? ¿Cómo programarías la IA para tomar esa decisión? ¿Y quién debería ser responsable de las consecuencias? Sinceramente es muy complejo. De hecho, ya se le ha pasado a la IA el programa del tranvía, pero el problema del tranvía hay un sesgo ahí. El problema del tranvía no es relevante la respuesta, es un problema que se utiliza en recursos humanos y no es relevante la respuesta, es relevante cómo la persona piensa o llega a la respuesta para saber cómo esa persona te podría trabajar, ¿no? Entonces, no es muy relevante cuál es la respuesta en el problema del tranvía. Pero en cualquier caso, yo creo, y soy un convencido del Big Data, que la IA tiene que basarse en el mayor beneficio posible y eso a veces es muy dramático. Entonces, la diferencia con los humanos es que los humanos aplicamos una parte emocional. Y entonces, en este caso, yo creo que la IA puede hacer las cosas mejor para el global de la sociedad
aunque para algunos individuos pueda ser peor. Y la IA, tengo mis dudas de que podamos programarla para eso, porque entonces ya lo que estamos haciendo es arrastrar nuestra capacidad y tal. Pero habrá tantos escenarios que no puedas programarlos todos, con lo cual al final tendrá que tomar decisiones por su propia cuenta cuando lleguemos a ese nivel, y con lo cual, esto un ejemplo muy claro es la conducción autónoma. Al final, la conducción autónoma, por mucho que no toleremos el error de la computadora y que si un Tesla se carga a alguien queremos dejar de tener coches autónomos, la realidad, los datos dicen que hay menos accidentes por cada 100 kilómetros. Y ahí ya habría muchos menos accidentes, muchos menos muertos si tuviésemos conducción autónoma. Y ya está al nivel que está ahora, ya no te digo si mejora. Entonces, a partir de ahí, yo creo que es cuestión de aceptarlo, de aceptar el Big Data, de aceptar que de media es mejor. Aplicar ciertos algoritmos que no hacerlo por nuestra cuenta. ¿Y quién debería ser responsable? Pues ahí hay otro melón enorme, ¿no? Porque al final yo creo que si aceptamos las condiciones del juego, aceptamos las condiciones del juego. Entonces, ¿qué responsabilidad va a tener si se equivoca? También hay que ver que se equivoca muy poco. Es decir, si tú al final se basa en tomar una decisión, pero es que si lo volviese a repetir tomaría la misma decisión. Nosotros tendemos a equivocarnos, pero los algoritmos no, ¿sabes? Entonces, no sé hasta qué punto habría que exigirle responsabilidades, porque hasta qué punto se ha equivocado o simplemente ha tomado la mejor decisión posible que podía tomar en ese momento y eso tiene unas consecuencias negativas. Pues igual las consecuencias negativas sean menos negativas que otras. Lo que no podemos hacer es programar a un Tesla para que por encima de todo proteja al conductor. Eso ya no es justo. Pero claro, si soy yo el que compra el Tesla, igual exijo eso. Exacto. Entonces ahí es donde es complicado. Y estas tres son para ti, especialmente. ¿Vale? Si no se habrá confundido, porque siempre que pongo mi nombre en Google aparece un actor filipino. O sea, que a ver no. Creo que por las preguntas no se ha confundido. Había muchísimas, hemos trabajado para que eso... Hemos alimentado, hemos dado contexto. Además, le hemos pedido que fueran outside the box. O sea, fuera de la caja, que fuese además... Era para... me dice, para crear una entrevista que cautive a tu audiencia y alcance más de 1 millón de visualizaciones en tiempo récord. Nos hemos divertido. Si lo conseguimos, lo flipamos, ¿no? Claro, pero nos hemos divertido haciéndolo. Venga. Primera, si tuvieras la oportunidad de fusionar tu mente con una inteligencia artificial y convertirte en un ser híbrido, ¿lo harías? ¿Qué ventajas y desventajas tendría esta función? Lo haría, sí. Sin duda. Igual no el primero, pero lo haría. Sí, sin duda, sí. A ver, yo creo que... O sea, solo... Vamos a ponerlo en contexto. Neuralink, ¿no? Que es la tecnología de Elon Musk para precisamente hacer algo parecido. Es increíble. O sea, hay un tío parapléjico que está conduciendo un Tesla. Hay un tío parapléjico que está moviendo un ordenador y jugando a videojuegos, shooters estos de tal. Pero en esos casos lo entendemos. Esa persona parapléjica. No, tú, pero en plena facultad. Se ha hecho con él porque este tío no tenía nada que perder, ¿sabes? Pero que yo, en plenas facultades, me estás preguntando si me quiero convertir en un superhéroe. O sea, take my money, ¿sabes? O sea, claro que sí, absolutamente. O sea, yo creo que solo, o sea, al fin y al cabo, tenemos una existencia limitada y en nuestra vida, si hacemos cosas que realmente pueden cambiar completamente el curso, es una oportunidad que no puedes perder. Es un coste de oportunidad enorme no hacerlo, ¿no? O sea, yo creo que sí que lo haría. Hombre, evidentemente intentaría tomar el máximo de seguridades de que no vaya a ir mal, ¿no? Y que lo prueben un par de cerdos antes, pero yo creo que sí. Si la IA pudiera predecir el futuro con una precisión asombrosa, ¿cambiaría nuestra forma de tomar decisiones? ¿Viviríamos con miedo al destino o trataríamos de cambiarlo? ¿Qué implicaciones tendría esto para el libre albedrío y la responsabilidad personal? Todas. O sea, ¿cambiaríamos la forma en que hacemos las cosas? Por supuesto. ¿Cambiaríamos... ¿intentaríamos alterar el destino? Por supuesto. O sea, claro que sí, evidentemente. Pero de todos modos no veo cómo la IA podría predecir el destino o el futuro de alguna forma remotamente mejor que yo. O sea, quiero decir, la IA no tiene ninguna... No tiene intuición todavía. No, pero quiero decir que no tiene ninguna cosa... O sea, no tiene ningún elemento que le pueda aportar posibilidades de predicción de futuro, ¿no? Entonces, el Big Data es lo máximo que puedo pensar, que es capaz de analizar tantos datos del pasado que pueda predecir lo que puede pasar, pero no porque vea el futuro, sino porque es probable que pase. Entonces, en el final, ya lo estamos haciendo. O sea, en Barcelona, por ejemplo, recuerdo que hay un caso de uso de Big Data antes de la IA, en que predicen, según el tiempo, el día del año, etcétera, dónde va a haber accidentes y ponen más policías en esa zona para gestionar el tráfico. Entonces, es una predicción de futuro y una alteración de destino. Sí, entonces, totalmente. Yo creo que lo estamos haciendo y obviamente que lo vamos a hacer cada vez más. Y tercera,
Si la IA pudiera simular perfectamente la personalidad y los recuerdos de un ser querido fallecido, ¿sería ético interactuar con esta simulación como si fuera una persona real? Ético, yo creo que sería una cuestión de decisión personal de cada uno. Yo no creo que quisiese hacerlo. Ya, mi padre falleció de COVID en una residencia. Además, salí en el programa de Salvados porque le metieron caña a Salvadorilla con mi testimonio. Y a pesar de que es algo que evidentemente echo mucho de menos a mi padre, creo que ya está, ¿sabes? O sea, yo no me vería hablando con una IA que replique quién era mi padre y realmente pensando que fuese mi padre. O sea, podría pensar, decir, oye, ¿qué diría mi padre en esta situación? Y entonces podría decir, vale, me creo que la IA es capaz de hacer lo que me hubiese dicho mi padre, pero no es mi padre, ¿sabes? O sea, no creo que yo llegase al punto de confundirlo o de pensarme que estoy hablando con él. Pero la gestión del duelo es algo muy personal y con lo cual creo que puede haber gente que lo necesite. Yo creo que desde el punto de vista del apoyo que puedes tener, tanto emocional como, yo qué sé, por ejemplo, si tú dices, hostia, es que mi padre me da muy buenos consejos, en eso lo puedes replicar. Probablemente lo podremos replicar, no aún. Ya existen tecnologías de este tipo que hacen esto. Y sobre todo si tienes mucho dataset, ¿no? Yo, por ejemplo, si yo cojo todo mi dataset, que son todos los vídeos que he publicado en YouTube en los últimos 10 años, todas mis declaraciones, ponencias, todos los blogs que he escrito, joder, hay un montón de información hecha por mí, con lo cual la IA puede hacerse una muy buena idea de cómo yo pienso. Si es de mi madre, pues hay mucha menos información, con lo cual es mucho más difícil. Pero si lo hay, yo creo que si realmente yo pudiese aportar algo y que hubiese una IA que se quedase ahí, que tuviese eso, pues sería genial. Yo conmigo no tiene ningún puñetero sentido. No me considero tan egocéntrico para pensar que puedo seguir aportando algo al mundo de la humanidad cuando yo me muera. Pero si hubiésemos podido retener a Einstein, a todos los grandes científicos, para que los científicos de hoy en día pudiesen utilizarlo como herramienta, eso estaría bien. Ahora, no nos confundamos, no es el mismo, no es la misma persona. Con lo cual, en la parte ética yo soy como de la religión. Yo considero que la religión, yo no creo, soy absolutamente agnóstico, yo creo que la religión es útil para aquellos que la necesitan. Entonces, es una forma de dar respuesta a tus necesidades. Entonces, si es útil para ti, oye, chapó. O sea, cree en lo que quieras. Cree en la religión o cree en los sapos azules. Me da igual en lo que creas si a ti te es útil. Entonces, si a ti te aporta valor y te ayuda a copar mejor con las cosas, a dar respuesta a tus preguntas, perfecto. Si lo que te va a ayudar a copar mejor con el duelo es tener un WhatsApp con tu madre después de que muera, oye, ¿quién coño soy yo para decirte que no lo tengas? ¿Sabes? Con lo cual, que cada uno decida si es ético o no. Lo que no podemos hacer aquí, que es lo que Europa va a hacer, seguramente con cosas de este tipo, es decir que no se puede. No se puede. Joder, es mi madre, no la tuya, ¿sabes? Déjame tenerla. Entonces ahí cada cual que lo haga. Yo creo que puede ser, no sé, psicólogos hablan mucho más de estos, pero yo creo que puede ser incluso más negativo que positivo, ¿eh? Yo creo que puede ser que no te permita pasar página, ¿sabes? Entonces yo creo que igual te retiene ahí. No, yo no lo haría, pero bueno, ahí a cada uno con lo suyo. Yo me imagino que, no lo sé, no te conozco, no sé cuánto fantaseas, cuánto dejas que tu imaginación vuele. En esos momentos donde no hay micro, estás en casa, un espacio, ¿no?, absolutamente íntimo, ¿has pensado hasta dónde puede llegar o si esto es una locura? ¿Y has pensado en esto podría ser posible con IA? Es decir, ¿hasta dónde has fantaseado? Hombre, yo lo primero que tengo es que tengo un problema, que es que no hay diferencia entre cuando estoy en mi casa y estoy delante de un micro, porque no tengo filtros. Entonces no tengo forma. O estoy en un escenario como ayer con 1000 personas aquí en Málaga y digo lo que pienso en cada momento, ¿no? Porque improviso muchas cosas. Y he fantaseado mucho y me preocupo mucho. Yo tengo una visión negativa de la inteligencia artificial. Yo lo he dicho siempre, yo tengo una visión bastante negativa de la IA. Creo que tiene el potencial de hacer cosas increíbles como curar el cáncer o incluso erradicarlo, etcétera. Pero también creo que como sociedad no estamos preparados para la IA y que nos va a pegar un viaje épico, y lo único que pienso ahora es en que más gente se prepare para la hostia que viene. O sea, yo siempre digo que yo me siento obligado, y por la razón de mi canal de YouTube es esa, me siento obligado de avisar de que va a llover. Y a partir de ahí yo soy tan pragmático que creo que somos todos adultos, y si tú ves que va a llover y no metes la ropa dentro, pues se te moja. Es tu puto problema. Pero yo he hecho lo que he podido y me voy a dormir relativamente más tranquilo que antes, sabiendo que estoy haciendo lo que puedo por divulgar sobre inteligencia artificial y avisar de la hostia que se nos viene encima. Entonces, a partir de ahí, yo estoy cómodo con eso. ¿Dónde va a ir? Creo que no vamos a tener la posibilidad de verlo. Creo que nos vamos a pegar la hostia antes de ver hasta dónde puede llegar la IA.
porque creo que no vamos a ser capaces de gestionarlo. Entonces, creo que vamos a acabar mal porque tengo poca confianza en la especie humana, no por la IA. Pero bueno, tú avisas que está lloviendo, también estás ofreciendo un paraguas para no mojarnos. Bueno, lo del paraguas es relativo, ¿eh? Yo no te puedo garantizar que... A ver, yo intento hacer lo que puedo, evidentemente. Pero estás enseñando, no solo divulga. Pero eso ya no es solo, ya no es, o sea, no es puramente altruista, o sea, que es muy transparente. Sí, en eso. claro. O sea, yo me gano la vida vendiendo cursos de inteligencia artificial como me gano la vida vendiendo cursos de fotografía o dando conferencias o dando consultoría en Pero empresas. el paraguas no es gratis. Exacto, En las tiendas tú vas y compras tu paraguas. yo aviso que va a llover y a la vez teniendo un paraguas, lo cual a veces tiene un conflicto de interés porque la gente dice que dices esto para que la gente se apunte a un curso. No. En mi caso, la historia es, yo tengo claro que hay esta necesidad de aprender inteligencia artificial y estoy aprovechando la oportunidad porque estoy bien posicionado para ello. Pero son dos cosas diferentes. Una cosa es que yo hago negocio en la inteligencia artificial y por eso yo no suelo venir a un podcast a vender un curso, porque no me parece la forma. Pero yo aviso de que va a llover por una parte que sinceramente creo que es altruista y porque, joder, tengo la necesidad moral de irme a dormir diciendo estás haciendo lo que puedes, estás poniendo tu granito de arena, ¿sí? Y entonces, aparte, por otro lado, he visto la oportunidad de negocio y la he aprovechado porque soy un empresario y me aprovecho de estas cosas. Pero son dos cosas muy separadas. Mis cursos no son porque crea que la gente necesita aprender IA y porque esto es lo que les va a cambiar la vida. Ya no prometo nada. Yo, si tú quieres aprender IA, en lugar de comerte 70 horas, yo intento dártelo masticado más fácil. A partir de ahí, si tú crees que vale la pena el precio, hay muchos cursos de inteligencia artificial y hay muchas fórmulas de hacerlo. La mía, pues es la que es y creo que realmente es útil, pero realmente la parte de altruismo está en hacer contenido público y gratuito. Si fuese 100% altruista y tal, daría los cursos gratis, ¿me entiendes? Entonces, bueno, dentro de 5 años no te hará falta a lo mejor la otra parte, ya tendremos esa renta. A ver si y ya está. Pero no me parece que no es compatible absolutamente sí, claro, y no tiene por qué haber un conflicto de intereses. Es carísimo montar un curso de estas características y todo el trabajo que le metemos, con lo cual mis trabajadores también tienen que tener un sueldo, ¿no? Pero sí, al final yo creo que es importante que la gente sepa, pero estamos en una fase en que a día de hoy es importante que la gente despierte, se dé cuenta que la inteligencia artificial les va a cambiar la vida, les guste o no, quieran o no. Esto es que es... O sea, tú con Internet podías elegir mantenerte al margen. O sea, yo he conocido a algunos empresarios que no tienen WhatsApp y tú puedes elegir estar fuera de eso, pero de la IA no vas a poder estar fuera. La IA va a cambiar toda la sociedad y con lo cual te va a cambiar a ti. Y no porque te afecte directamente a tu trabajo, que tú eres ganadero. Me da igual que no te afecte a ti la IA. Es que va a afectar a tu prima, a tu tal, a tu cual, va a afectar a la sociedad que te compra la carne. Con lo cual, de esa forma te va a afectar de forma indirecta igualmente. Con lo cual, yo creo que es el momento en que seamos conscientes de que esto nos va a afectar y a partir de ahí que cada uno decida cuál es su camino para evitar esa afectación. Algunos de ellos es evidentemente formarse, pero no todos tienen que ser por ahí. John, gracias por avisar que llueve, por avisarnos y darnos un atisbo de lo que viene. A mí me parece, yo le encuentro hasta gracia o diversión, porque me encanta la incertidumbre, me encanta jugar con lo que venga. Luego estás en el mejor momento. Entonces, como, bueno, a ver por dónde, o ahora mismo lo hago desde la diversión, quizá en un futuro que no puedo ahora mismo predecir, ni la IA me ayuda a entender, pero llegará. Y gracias también, porque yo no lo veo con una mentalidad de que me quieres vender un curso, yo lo veo desde qué bueno que has creado ese soporte para ayudarnos en este proceso tan acelerado. Así que te lo digo con honestidad. Quizá también Yo me dedico al mundo de los negocios, entonces a mí me parece ético divulgar y ético vender. Y está bien. Totalmente. Así que millones de gracias de venirte hasta aquí. Muchas gracias a ti. Y compartir tanto. Gracias.